Oh. No sé cómo ponerme. Presentación con diapositivas. Vale. Pues bueno, voy a empezar yo un poco diciendo que esto es una actividad que estamos organizando desde AMAD, que es la Asociación de Estudiantes de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Granada. Estamos también organizando otras actividades, por ejemplo, el viernes que viene, continuación de estas que estamos aquí, vamos a hacer otra jornada, también aquí en el Instituto de Matemáticas. Os invitamos a todos a venir también el viernes que viene, junto a otras charlas que vais a poder ver en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de Telegram, lo difundiremos por Instagram, por Twitter y, bueno, y por los grupos de WhatsApp que tenemos nosotros de matemáticas. Pues muchas gracias y damos la bienvenida a Clara Grima. Gracias. Nunca sé si aplaudí en este momento, porque me pasa como la princesa, ¿cómo se llama? Princesa Leonor, ¿no? ¿Leonores? Sí, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Me ha pedido, ahora no me acuerdo tu nombre. Martina. Me ha pedido Martina que me presente yo misma y me voy a presentar. Soy Clara Grima y soy profesora titular de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, o sea que estoy en un departamento de Matemática Aplicada, no imparto docencia en matemáticas. Los departamentos de Matemática Aplicada, pues, o sea, hay dos departamentos de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla y nos encargamos de las carreras técnicas, ¿no? O sea, nosotros nos encargamos de la ingeniería, por ejemplo, mi departamento, de la ingeniería informática, de la ingeniería de edificación y de la ingeniería agronómica, ¿vale? Luego los demás se encargan de la otra ingeniería que no le empaña, es broma. Pero bueno, soy matemática, aunque siempre, por presentarme un poco, cuando estaba acabando el bachillerato, que entonces se llamaba COU, pues yo quería ser filósofa, no quería ser matemática, quería estudiar filosofía. ¿No hay nadie aquí que quería estudiar filosofía? Exactamente, porque hay mucha gente que quiere estudiar filosofía y acaba estudiando matemáticas. Yo acabé estudiando matemáticas, siempre me gusta la matemática como a todos vosotros, pero me encantaban, vamos, de hecho, pero me gustaba más la filosofía porque tenía un profesor de filosofía que era fabuloso y él mismo fue el que me convenció de que estudiara matemáticas, porque me iba a morir de hambre. Y bueno, pues se lo agradezco, porque descubrí que la carrera de matemáticas, o sea, bueno, supongo que os ha pasado lo mismo a vosotros, no sé si a lo mejor habéis estado en programas como Estalmat o algo así, sí sabíais más matemáticas que yo, pero las matemáticas del instituto pues no se parecen en nada a las matemáticas de la facultad, evidentemente. Digo porque ahora mis hijos que se han tenido la opción de prepararse de concurso otoño, olimpiadas y han estado en los proyectos de Estalmat, sí que saben muchísimas más matemáticas de las que yo sabía cuando entré en la facultad. Y nada, pues estoy relativamente feliz de matemáticas y me alegro mucho de esa decisión. Pues ahora mi hijo, por ejemplo, mayor, estudia física, estudia en el Reino Unido, porque aquí en España, como somos tan cerriles, pues no se nos ocurre que pueden hacerse estas cosas. Está estudiando, no es un doble grado, se llama un major minor, que es 75% física y un 25% filosofía. O sea, que esa era la carrera de mi vida, pero mis padres no tenían dinero para mandarme al Reino Unido, y el compañero de piso de mi hijo estudia matemáticas con filosofía. O sea, que no es tan descabellado. De hecho, en el propio Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo conoceréis, os sonará, ¿no? El MIT, el MIT, o como le llaméis, ahora se están contratando muchos filósofos, porque el reto, o uno de los retos, de los muchos retos que tiene esta revolución tecnológica es la ética, ¿no? Tenemos tanta potencia matemática, tanta potencia física, tanta potencia de ingeniería genética, que de nuevo hay que replantearse unos códigos éticos que antes no había que plantearse porque no existía esa potencia. Bueno, pues mira, la charla se llama El abrazo del escutoide y, como le he dicho, Magdalena, es la misma charla que tenía preparada y que vi en el Congreso Internacional de Matemáticas, no sé si os habéis oído hablar de él, el ICM. Sois todos estudiantes, bueno, vosotros no, todos los demás, aunque lo sé porque os conozco, no porque no tengáis cara de ser estudiantes, sois todos estudiantes de grado, ¿no? ¿Sí? ¿O sí? Doctorado, bueno, los de doctorado sí sabéis lo que es el ICM, ¿no? Bueno, yo es que cuando estaba en la carrera no sabía lo que era el ICM tampoco. El ICM es el Congreso Internacional de Matemáticas y
que se celebra cada 4 años, donde se dan las medallas Fields, las 4 medallas Fields, que este año, por cierto, se ha dado por segunda vez en la historia una medalla Fields a una mujer, que ha sido Mariana Viazovska, una matemática ucraniana, y hasta entonces solo la tenía María Mirzakhani, que murió en 2017, creo, que fue la primera, ¿no? Murió con 40 años. Bueno, pues el Congreso Internacional de Matemáticas, el ICM, como lleva la muñequita esta que dibuja Raquel, ahora os presento a Raquel, o voy a hablar un poco de Raquel, que lleva el logo en la camiseta, pues es un congreso que es el congreso más importante del mundo, ¿no? O sea, yo cuando sí, no estoy exagerando, ¿no? Y de hecho yo cuando me mandaron el correo diciendo, además te escribí un medalla Fields, que de hecho, esto es cierto, puse en Twitter, acabo de recibir la propuesta más importante de mi vida, y me dijo alguien, o te ha escrito Brad Pitt, o te ha escrito un medalla Fields. Digo, lo segundo, o sea, que bueno, evidentemente sabes que soy matemática, y con matemático lo que mejor le puede pasar es que le escriba un medalla Fields, ¿no? Me escribió Smirnov, que es un medalla Fields, aunque es una otra cosa, Smirnov, y Vladimir Smirnov, y yo cuando vi el mensaje me volví como, eso es una broma, seguro que hay alguien que está intentando trolearme, ¿no? Y decirme que me han invitado al FM. Se lo mandé al padre de mi criatura, digo, no entiendo nada, ¿no? Y él entendió que no entendía el inglés, ¿no? ¿Qué es lo que no entiendes del mensaje? Digo, no, que no entiendo por qué me invitan a mí, ¿no? Porque es como, para mí, el símil es como si fueras actriz y te nominan a un Oscar, más o menos, ¿no? Para mí sí, era como me habían nominado a un Oscar, si me hubieran dado la medalla Fields me habrían dado el Oscar. Lo tengo difícil porque la medalla Fields se la tienen que dar antes de los 40. Y aunque vosotros me veáis así un momentito, yo ya 40 no voy a cumplir, ¿no? Pero, y me hizo mucha ilusión, de hecho yo estaba con mi hermana mayor, y decía, ay Tata, porque le llamo Tata, digo, ay Tata, no me lo puedo creer, voy a San Petersburgo, no me lo puedo creer que yo vaya a San Petersburgo al ICM, y efectivamente no fui a San Petersburgo, porque en febrero del año pasado, desafortunadamente, pues fue la invasión de Rusia, y todo aquello, ¡bum!, saltó por los aires. Y me dio mucha pena, ¿eh? Bueno, sobre todo me da mucha pena la guerra, ¿no? O sea, la guerra, el ataque a Ucrania, pero sobre todo me dio mucha pena porque la comunidad rusa es muy importante en matemáticas, es una comunidad muy, muy importante en matemáticas, y me consta, porque lo he vivido casi con ellos, bueno, casi con ellos colaboro, no, a ver, qué pretencioso. He visto por sus mensajes que era una comunidad que estaba pues muy ilusionada en celebrar el ICM. San Petersburgo estaba llena de letras de ICM, estaban poniendo toda la ciudad preciosa durante el año 2020, ¿este cuál es? 2022 para recibir al ICM, y bueno, ellos no tienen la culpa de que un psicópata sea el que manda en su país, ¿no? Entonces me dio mucha pena, y me dio mucha pena pues, que en lugar de en San Petersburgo, pues vi la charla en YouTube en mi despacho, que se ve ahí chiquitita, y como veis, pues no era San Petersburgo, sino era mi despacho, y cogí una captura un poquito rara. Bueno, vamos a hablar de escutoides, ¿vale? Yo iba a hablar de escutoides allí. En realidad no es la misma charla, pero sí parecida. Y sí son casi las mismas diapositivas, las he cambiado, pero como veis el patrón lleva los colores de Ucrania, o sea que no he cambiado ni siquiera los colores de Ucrania. Y vamos a hablar de escutoides, ¿vale? ¿Alguna vez habéis oído hablar de escutoides? ¿Sí o no? Vamos, no pasa nada, ¿eh? ¿Sí? Yo llevo unos nombres de futbolistas que no me lo sé. Y los escutoides son más importantes, eso sí es verdad. Pero bueno, pues voy a explicar qué es un escutoide, si es una planta, si es un animal, si es una NFT, algo si tiene nombre, debería ser algo así, o si es un nuevo partido de la izquierda para dividirnos un poquito más. ¿Qué es un escutoide? ¿No? Bueno, pues si buscáis en Google qué es un escutoide, posiblemente lo que encontréis es, pues espero, que encontréis es este artículo en Nature Communications, que me cuesta mucho decirlo, donde te dicen que los escutoides son la solución geométrica al empaquetamiento tridimensional de los epitelios. ¿Vale? Esos son los escutoides, o sea que es un artículo que se escribió y que, bueno, que está publicado en una revista y es un artículo de biología celular. ¿Vale?
y lo podéis leer, están abiertos porque o sea, están en Open Access, es un artículo al que podéis acceder, no es un artículo de matemáticas, y lo podéis leer sin pagar, que ya hemos pagado nosotros por publicarlo, que eso es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque en matemáticas no se paga normalmente, ¿no? Ya, ahora empieza a pagarse. O sea, tú investigas, tú descubres, tú escribes el artículo, como ellos te digan, con el estilo que ellos digan, y ellos lo publican y tú tienes que pagar para publicar tu artículo. Es muy loco. Bueno, ya hemos pagado. Está pagado. Esta ronda está pagada, la podéis leer. Voy a explicar qué es un escultorio. Entonces, alguno podrá estar pensando, cuando os he dicho que es un artículo de biología celular, pues igual aquí hay biólogos en la sala, no. No, hay biólogos en la sala, ¿no? Yo voy a hablar muy bien de los biólogos. Puede pensar, Tatiana viene a hablar de biología y nosotros estamos en la otra punta, ¿no? Que es en matemática. Y no, yo voy a hablar de matemáticas, ¿vale? Voy a empezar contando, y así ya como le he dicho a Martina, iba a contar un poco también de a qué me dedico. Pues si estoy aquí, yo creo, bueno, en estas charlas no sé, pero si mañana tengo aquí una charla en este mismo instituto, espero que la gente lo encuentre. Podemos poner un sendero de baldosas amarillas, es porque en mayo de 2011 yo empecé a escribir un blog, ¿no? Empecé a escribir un blog que está ahí, ya hace mucho que no lo actualizo, pero es un blog de matemáticas, o sea, todo sirve, no es un blog de actualidad, no es un blog de deporte, no es de moda, o sea, son las matemáticas son siempre matemáticas, o sea, que siempre sirven, porque siempre habrá niños y adolescentes, ¿no? En principio estaba pensado para niños y adolescentes, luego ya la verdad es que ese blog pues tuvo bastante éxito, vamos, con los pies en la tierra, ¿no? Nos dieron muchos premios, digo con los pies en la tierra porque mis vecinos no saben que tengo un blog, o sea que esto de la fama es en tu cuenta de Twitter, ¿no? Y tuvo bastante éxito, tuvo mucha repercusión. Y era un blog que yo escribí, como digo, inicialmente para contar matemáticas a los niños y a los adolescentes, jovencitos, ¿no? Pero que luego cuando empezó pues la verdad es que no sé por qué se viralizó, a lo mejor una palabra muy exagerada, pero se difundió, tuvo bastante repercusión, pues o sea, el retorno mayor venía de profesores de primaria y de profesores de secundaria, que los usaban porque, claro, se cuentan conceptos de matemática y divulgación muy sencillitos, ¿no? Que no vienen en los libros, ese tipo de matemáticas, por ejemplo, la teoría de grafos, no viene en los libros de texto, ahora ya sí, por fin en bachillerato, hay un bachillerato que la incluye desde este año, pero que ellos pues se les contaban las matemáticas a los propios maestros y profesores que no la conocían y montaban actividades y tal. El caso es que cuando tuvo una cierta repercusión este blog, bueno, también, como ha dicho Martina, tengo libros, colaboro en la radio, he colaborado en la televisión, hago un montón de cosas, todo relacionado con la divulgación de las matemáticas. El caso es que cuando esto empezó a tener repercusión, pues mucha gente me preguntaba ¿por qué te dedicas a la divulgación? ¿No? Y entonces yo podría decir que me había leído el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, que dice que todos los investigadores debemos divulgar nuestro conocimiento a la sociedad, pero mentira, la Ley de la Ciencia me la he leído. Lo he descubierto hace 4 o 5 años. Yo empecé a dedicarme por mis hijos, ¿vale? Yo había tenido conversaciones con mis hijos, con Salvador y Ventura, y ellos son mis hijos, o estos eran mis hijos, bueno, eran y son mis hijos, lo que no son es así ya. Cuando eran así, Salvador y Ventura, pues yo tuve unas conversaciones con ellos de matemáticas y descubrí un público nuevo que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, yo había estudiado matemáticas como vosotros, luego yo quería ser profesora en secundaria, me gustó tanto la carrera que yo dije, quiero seguir estudiando matemáticas toda la vida, y me dijeron, oye, pues te puedes quedar estudiando matemáticas toda la vida, encima te pagan, ¿no? Se llama hacerte investigadora. Y me quedé y era muy feliz, pero yo solo había hablado a 2 tipos de público, ¿no? Uno, mis estudiantes, que son todos estudiantes de ingeniería, que bueno, saben que tienen que saber matemáticas, o deberían. Son alumnos que tienen ya ¿cómo se dice? Mucho bagaje, ¿no? Mucho conocimiento matemático previo cuando yo me enfrento a ellos. Bueno, yo no me enfrento cuando yo les doy clases. Y luego los congresos de geometría computacional, los de teoría de grafos, que claro, como todo el mundo que voy, pues hace geometría computacional, teoría de grafos, pues es un público ya que está comprado, ¿no? Porque hacen lo mismo que yo.
Pero hablando una vez o sea, yo llevaba una vez, todo empezó con una camiseta con el número pi, y mi hijo Ventura, que tenía 6 años, pues claro, como su padre y yo somos los dos matemáticos, pobres, pues los dos siempre llevábamos camiseta con pi, con cosas un poquito nerds, ¿no? O un poquito gilipollas, según mis vecinos, pero el niño vio pi, estábamos jugando y se ve que ya lo había visto muchas veces porque era muy pequeño, ¿no? Tenía 6 años y le habría llamado la atención que su padre y su madre esa cosa, ese dibujo lo llevaban siempre en la camiseta, y fue Ventura el que me preguntó, mamá, ¿eso qué es? ¿Esto es una portería de fútbol o es una mesa? Y es que se va a caer, ¿no? Pero como tiene una patita redonda, pues se ve que a él le incomodaba. Yo le dije, es un número, sí, es un número que se llama pi, en realidad es una letra, pero bueno, mi camiseta era un número, es un número que está entre 3 y el 4, y entre, mentira, no hay números entre el 3 y el 4, mamá. Viene el 3 y ya detrás viene el 4. Y yo dije, no, en realidad hay infinitos. Y dijo el otro, ¿qué es infinito, mamá? Y que tenía 8, o sea, el padre se fue a pasear el perro, que es lo que hace cuando las cosas se ponen tensas. De hecho, me dice, has sido tú la que has querido hablar de irracionales con los niños. Y bueno, pues ahí empezó una conversación que fue un shock, porque digo, con todas las matemáticas que sé, no tengo lenguaje para explicarle a mis hijos qué era pi, ¿no? Como decía, Ventura pi es tan importante, porque claro, mis hijos como buenos niños, o sea, como todos los niños, no como buenos niños, son niños buenos, son escépticos, ¿no? Digo, si no existiera pi, si no conociéramos pi, no supiéramos que era pi, pues no podríamos medir los círculos. Y él me dijo, claro, ya lo comprendo todo, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Bueno, tal. El caso es que por eso me empecé a dedicar a divulgación, y ellos ya no son mayores. Salvador, este es mi hijo mayor, el cerdo traidor que está haciendo física con filosofía. Le llamamos cariñosamente en casa el cerdo traidor, y lo queremos bastante todavía. Y él es Ventura, que ha empezado este año a estudiar matemáticas, que va a heredarlo todo, por supuesto. Pero lo que nunca esto me para aquí mucho para presentar mi trabajo de divulgación, lo que pensaba pararme tanto. Pero nadie me pregunta por este libro. O sea, muchas veces, y tus libros, porque tengo ya varios libros, muy bonitos todos, preciosos. Ya tengo 3 en coreano, se ve que en Corea tengo tirón, o será que Corea del Sur, la chunga, la del norte, ¿no? Sí. Bueno, también, ¿te imaginas que la pusieron el libro obligatorio, un libro mío en Corea del Norte? Yo tampoco me enfadaría. Tengo muchos libros, se me ha ido el hilo, pero mi primer libro es este, ¿no? Es un libro con Springer que se llama Computational Geometry and Surfaces, se vende poco, también os digo. Bueno, vale 200 euros también, a lo mejor tiene algo que ver con que se venda poco, pero del que estoy muy orgullosa, porque esa es mi tesis doctoral, ¿no? Que cuando haces la tesis y empiezas a presentarlos en congreso, pues normalmente publica artículos, pero yo presenté un par de resultados en un congreso y me pidieron que escribiera el libro directamente, ¿no? O sea que también tuve mucha suerte. Y nadie me ha preguntado nunca por qué de todas las áreas se dedica a la geometría computacional, y os la voy a explicar, ¿no? Tiene que ver con este señor. Y es que cuando yo acabé la carrera, tenía que hacer bueno, ahora tenéis el máster, pero entonces era la tesina más o menos, ¿no? No era exactamente igual, pero bueno. Yo tenía que elegir mi trabajo para la tesina, y yo, por correo, no existían los móviles, había quedado sí existía el correo electrónico, había concertado una cita con un profesor de la Universidad de Sevilla que trabajaba en ecuaciones diferenciales, por eso he dicho que a mí me gustan mucho las ecuaciones diferenciales, no lo puedo evitar, y me iba a dirigir una tesina en ese área, ¿no? En el área de las ecuaciones diferenciales. Pero me dijo, pues pásate por mi despacho entre tal hora y tal hora. Y yo me pasé por su despacho, y por una serendipia, o sea, una casualidad, este hombre estaba tomando un café y su compañera de despacho me dijo, mira, sí, me ha dicho, le había dejado dicho, si viene una chica y tal, entonces era una chica, pues que venga más tarde, que me he ido a tomar un café. Y yo en ese instante pues fui a tomar un café con otra amiga, con mi amiga María Ángeles, que estaba haciendo su tesina con este señor, con Alberto Márquez. Y me dijo, oye, ¿qué te vas a meter ecuaciones diferenciales, cosa más fea? Digo, a mí me gusta.
De hecho, me siguen gustando. ¿Por qué no hablas con Alberto Márquez, que está trabajando, tiene una línea donde estaba trabajando ella, en geometría computacional, que te va a encantar porque te gusta mucho la geometría? Es verdad que también me gustaba mucho la geometría y tal. Y dije yo, vamos, digo, ni muerta voy a hablar con Alberto Márquez. Porque de todos los profesores que yo había tenido durante los 5 años que duraba la licenciatura, mi profesor más odiado, ¿quién era? Alberto Márquez. O sea, era la única que lo odiaba, también os digo, porque todo el mundo lo adoraba, pero yo no me fiaba de él porque todos mis profesores, aquí no hay ningún profesor de Sevilla, ¿no? De la facultad, algunos han muerto ya, claro. Era una cosa, no sé cómo explicarlo, eran como seres que salían de un ataúd, daban su clase, si eras una chica procuraban no mirarte nunca a los ojos, y volvían a su ataúd, ¿no? Era una cosa así muy de momias, y este hombre venía muy en plan colega, en plan guay, y digo, este nos va a crujir, se me puso 9, pero yo nunca le perdoné que fuera tan simpático. De hecho, yo me cruzaba con él por los pasillos, con mis colegas, y él era un, hola, ¿qué tal? ¿No? Y los demás te decían, si te miraban, ¿no? Y hola, ¿qué tal? No sé qué, tomáis un café, y yo, o sea, no lo soportaba, era demasiado súper chuli. Pero bueno, hablé con él, porque mi amiga es muy hartible y muy gotera, digo, venga, voy a hablar con él. Y entonces él estaba en su despacho, nos acercamos a su despacho y no me hizo mucho caso, estaba ocupado, pero me dio este libro. Me dice, mira, para hacerte una idea no te puedo atender ahora mismo, para explicarte un poco el sabor y la filosofía de la geometría computacional. Es un área de investigación que está ahí a caballo entre matemáticas e informática, o sea, que la hacen matemáticos e informáticos en investigación. Y me dio este libro, esa foto del libro que estaba en su despacho, que está en su despacho, y me dio échale un vistazo a ese libro y si te gusta el sabor y el olor de la geometría computacional, pues me escribes y hablamos. Bueno, y eso fue todo, ¿no? O sea, abrí el capítulo primero, que además es un problema muy bonito, que no sé si conocéis. ¿Se estudia geometría computacional en matemáticas? Creo que no, ¿no? Es un problema, pues es muy bonito. Este libro lo podéis leer, o sea, está al alcance de un estudiante de primero. O sea, la geometría que se necesita saber para hacer geometría computacional, un estudiante de, bueno, no sé muy bien cómo van los planes de estudio, pero que se entiende muy bien, ¿no? La parte a lo mejor que es más es la parte de programación, de diseño de programa, pero bueno, también, bueno, vosotros seguro que mejor que yo. El primer capítulo se dedica a un problema que se llama el problema de la galería de arte, que no sé si os suena. ¿Os suena? Pues otro año me invitáis que os cuento la galería. Si tienes un polígono, que es una galería de arte, la planta de una galería de arte, ¿cuántos vigilantes tienes que ubicar en las esquinas? Esa es la versión simple del problema, para que quede todo vigilado. Y la solución es preciosa. De hecho, la solución de ese problema, del problema de la galería de arte, es una de las, el teorema que demuestra la cota para el número de vigilantes necesarios, suficientes y a veces necesarios, está en el libro, el Proof from the Book. ¿Lo conocéis el libro? El libro de las demostraciones. Bueno, de hecho ya está en español, lo tradujo Pedro Ramos. No sé si lo conocéis, había Polerdos, matemático Polerdos, pues mantenía, que es uno de los matemáticos más prolíficos, creo, de los actuales, pero no más prolíficos que también, sino con más colaboradores. De hecho, yo me estoy enrollando mucho, pero os prometo que llegaré a los escutoides. ¿Habéis oído hablar del número de Bacon, de Kevin Bacon? Bacon, el actor, ¿no? Yo sé que la hora es muy mala para hablar de Bacon, pero Bacon, hay sobre la teoría de los 6 grados de separación, al final acabo hablando de grafos, hay una teoría que dice o una conjetura de que todo el mundo, o sea, 2 personas en el mundo se podrían conectar usando como máximo 5 intermediarios, o sea, 6 pasos, en versión WhatsApp, que es más moderna, pues yo le puedo llegar a mandar un mensaje a cualquier persona del mundo utilizando como máximo 5 intermediarios, o sea, 6 WhatsApps, ¿no? Pues yo le quiero mandar un mensaje, yo que sé, a Rosalía, ¿no? Que me gusta mucho, pues yo no tengo el WhatsApp de la agenda, ¿no? Entonces, usando mis contactos, pues le digo, pídele que le... ¿Vale? Esa es la teoría. Y
¿Por qué estaba yo hablando de esto? A ver, en el cine se mide la distancia a Kevin Bacon, que es un actor. Entonces, si hay una página que se llama El Oráculo de Bacon, que si entráis y ponéis el nombre de un actor y te dice a qué distancia está de Kevin Bacon. El grafo para ese problema son los actores, y se dice que dos actores están conectados si han hecho alguna vez una película juntos, ¿no? Entonces está basado en Internet Movie Database, todo eso está ahí. Entonces tú pones, pues no sé, Chiquito de la Calzada, y te dice el número de Bacon. Yo creo que la última vez que lo miré era 3, y te dice cuál es el camino hasta Bacon, ¿no? Pues como Chiquito salió en Torrente posiblemente, ¿no? Es que Torrente son puntos de acumulación, porque como ahí están todos los actores. Está en Torrente Alec Baldwin, que hizo una película con Bacon, estuvo en un torrente y tal, ¿no? Pues los matemáticos, vaya chapa que os estoy contando, todavía no he llegado, lo hacemos con polerdos, la distancia erdos. De hecho, esa página creo que no es de acceso libre, ¿no? Donde se comprueba, tú pones tu nombre y te dice cuál es tu número de erdos. Ahora aquí dos investigadores están unidos si escribieron un artículo juntos, si publicaron un artículo juntos. Entonces, erdos es el número 0, todos los que escribieron un artículo con erdos tienen un número 1, porque ya han estado a distancia 1 de erdos. Ese 1 ya no se puede conseguir porque Erdos se murió, y salvo que contacté con Iker Jiménez o algo así, no podéis escribir con polerdos. Ahora el máximo que se puede conseguir es un 2, que es publicar con un 1, y yo tengo un 3, por ejemplo, porque Alberto Márquez tiene un 2. ¿Vale? Bueno, pues eso. Pues Erdos decía que hay un libro, Erdos decía que era ateoagnóstico, a mí me parece que es un poco oxímoron, pero bueno, él lo decía, y que Dios no existía y tal, pero que era un fascista, o sea, Erdos estaba un poco como una cabra, pero que tenía un libro donde él guardaba las demostraciones más hermosas de las matemáticas, y que él, al que llamaba él Erdos el supremo fascista, decidía a quién le regalaba las demostraciones. Y cuando él veía una demostración muy bonita es una demostración de un hecho tremendamente complicado a priori, pero que alguien demuestra de una forma simple y elegante. ¿Vale? Que ya te la cuentan y dices, una idea feliz, se suele llamar, ¿no? Y cuando Erdo iba a cumplir, creo que 90 años, no me acuerdo, sí, creo que sí, pues unos matemáticos alemanes, pues que uno fuera austríaco, pues escribieron el libro, las demostraciones, recopilaron todas las demostraciones que Erdos había dicho que estaban en el libro de Dios, ¿no? Hicieron ese libro que supongo que tenéis en la facultad, ¿no? Proof from the Book, y que está en español ahora, el libro de demostraciones, y pusieron todas las demostraciones que Erdos decían que eran del libro y otras que ellos creían que eran del estilo de la de Erdos, ¿no? El libro es una maravilla, y cualquier matemático, no es un libro que te sientes a leerlo y ya está, ¿no? Sino de ir mirando demostraciones. Empieza con la demostración de que hay infinitos primos, o sea, de las más antiguas. Bueno, pues la demostración del teorema de la galería de arte es tan bonita que no la voy a contar porque si no, no llego a los escultoides, porque no tengo diapositiva y sé que veo con diapositiva. Mi teléfono avisándome que tengo clase ahora mismo. Me están sustituyendo. Y una asignatura muy bonita, otro día os cuento de qué. Y yo me enamoré del problema. Dije yo, bueno, ya no quiero hacer... De momento no voy a hacer ecuaciones diferenciales. Le escribí al otro profesor y dije, no voy a hacer ecuaciones diferenciales. Voy a empezar geometría computacional, que no la conozco, y a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno, pues la cosa es que sí, hice mi tesis, como sabéis ya, porque he puesto el spoiler antes. Mi tesis fue sobre geometría computacional en superficies. Y bueno, ya con el roce, que mi director de tesis fue Alberto Márquez, que no sé si se ve bien, es el otro autor del libro, lógicamente, porque la tesis doctoral es un trabajo normalmente de 2 personas. Y bueno, y como el roce hace el cariño, pues me casé con él, ya que estábamos dirigiendo una tesis, y tuvimos a 2 niños, o sea que todo viene junto. Y estos 2 niños tienen que ver con los escultoides. ¿Por qué? Pues porque un día en la clase de Salvador, que es el cerdo traidor, cuando tenía 3 años, en infantil, había una actividad que era el protagonista de la semana. Y durante esa semana, no sé si vosotros, que más o menos lo habéis hecho en infantil, cada semana un niño o una niña era un protagonista, y esa semana todo giraba en torno a él, pues venía alguien de su familia hacia su merienda favorita, hacia su árbol genealógico en la pizarra, saltándose la ley orgánica de protección de datos y cosas así. Entonces no éramos tan serios.
Y un día iba alguien de la familia, algún adulto, a explicar su trabajo, ¿no? Si podía papá y mamá, sí, pero bueno, como era por la mañana y papá y mamá no podían, pues un abuelo, un tío, lo que fuera. Y el caso, pues había que ir a la clase de Salvador, 3 años, a explicar a qué se dedicaban papá y mamá, o bueno, alguien de la familia. Y evidentemente nosotros, si uno de los dos podíamos, hicimos una votación, yo preparé los papelitos, los dos ponía mamá, 21 metió su mano inocente y salimos. Y digo, bueno, ahora tienes que ir a explicarle qué son matemáticas a niños que no saben decir la palabra matemáticas. Y cómo le cuento a los niños que se dedica a un matemático, ¿no? No saben nada. Con la malísima suerte que la semana anterior, y todo esto es de verdad que es real, había ido un papá que era cirujano y les había dejado escucharse el corazoncito con el, con el fonendoscopio, les había dado a todos un palito de esto de la garganta, les regaló a todos una mascarilla, los niños locos. Ahora tú le vas a un colegio y le regalas a un niño una mascarilla y la tira con la gomilla, ¿no? Pero en 2005, ya te digo yo a ti, que los niños salieron locos de contentos todos con la mascarilla puesta. De hecho, en El Salvador, cuando la tiramos, estaba marrón de sucia, las gomillas con grapa, porque ni a la madre se le ocurrió, ni al padre, que en las farmacias vendían mascarilla, porque para él era su tesoro. Estaba todo el día investigando con su mascarilla, ¿no? Y luego voy yo, digo, yo soy matemática, ¿qué les regalo a los niños? O sea, y 2 o 3 semanas antes había ido una mamá del pueblo que era policía local en el pueblo, mi pueblo es muy chico, y allí no pasa nada, con lo cual la mujer se llevó el coche de la policía a la puerta del colegio, tenía un compinche en la radio, los niños le hablaban aquí no sé qué, no sé cuánto, el otro le hablaba de otro sitio, los maestros como se lo pasaron a los niños infantiles en el coche de la policía. Y ahora voy yo y digo, ahora yo soy matemática. Y yo, ¿qué les cuento? Y me decía Alberto, bueno, cuéntale de un triángulo, un cuadrado. Pues me aburría, por Dios. Así que decidí hablarles de geometría computacional a los niños. De bueno, yo les voy a explicar a los niños qué es un diagrama de Voronoi. ¿Por qué elegí el diagrama de Voronoi? Pues porque el diagrama de Voronoi, que es un concepto de Voronoi, matemático, ilustre matemático ucraniano también, por cierto, Voronoi, pues es un concepto que tiene que ver con la pertenencia y la proximidad. Y eso los niños tienen clarísimo. O sea, ellos saben perfectamente hasta dónde llega tu terreno y hasta dónde llega el mío. Bueno, siempre hay un niño rata que se pasa la mediatriz, pero normalmente los niños, si la competencia es leal y no hay un niño rata, saben perfectamente dónde está la mediatriz entre ellos y el contrincante, ¿no? Entonces es un concepto muy intuitivo, que es muy fácil de entender y que como tiene que ver con pertenencia y egoísmo, digo, los niños lo van a entender. Y lo que hice fue pues usar los Lunis, no sé si vosotros sois más o menos de la edad de Salvador y Ventura por ahí, ¿no? Ellos son de 2002, 2004, y ellos eran entonces muy fans de los Lunis, bueno, sobre todo Salvador, Ventura muy chico, y bueno, pues usé su serie favorita que son los Lunis y puse una diapositiva con los Lunis para explicarles lo que eran los diagramas de Voronoi. Es decir, conocéis los Lunis, ¿no? Y el problema, conocéis los diagramas, ¿sabéis lo que es un diagrama de Voronoi? Algunos sí, pero no. Bueno, pues yo lo voy a explicar como lo expliqué a los niños, sin presión, ellos lo entendieron, espero que vosotros también. Y dije, bueno, vamos a hacer un juego. Digo, voy a contar qué hago yo. Por ejemplo, imaginaos que los Lunis salen al patio del recreo, que es ese rectángulo, ese cuadrado, es un cuadrado. Bueno, no lo sé, ese rectángulo, seguro que lo es. Vamos a hacer una piñata, pero con unas normas, ¿no? Digo, cada Luni puede salir al patio y elegir la posición del patio que él quiera y que le dé la gana. No hay ninguna restricción en ese sentido. O sea, tú sales y te pones donde a ti te dé la gana y te quedas ahí. Ya no, la única restricción es que en el momento que tú hayas elegido, ya no te puedes mover. Y digo, vamos a repartir caramelos, ¿vale? Y ahora vamos a tirar caramelos. Entonces, cuando caiga un caramelo, que ya están los Lunis en puntos fijos del plano, ¿a quién le corresponde ese caramelo? No sé si lo veis porque la diapositiva es un poco cutre, porque es una captura de la del 2005. Este es el caramelo. Digo, si cae un caramelo, ¿quién se lo tiene que quedar? Y ellos dijeron, el que esté más cerca, ¿vale? Que es la ley universal de competencia leal, ¿no? Salvo el conjunto de medida nula de los ratas, ¿no? Que siempre cogen lo que no es suyo. Y digo, antes de tirar el caramelo, digo, ¿quién se lo tiene que decir? El que esté más cerca. Digo, me parece muy bien. Eso es lo lógico y racional. Y entonces pues saltaba este caramelo en la presentación y yo decía, ¿de quién es este caramelo? Y los niños allí, de 3 años,
gritaban como posesos, pues de Lucho, que era el amarillo, de Lublú, de Lubina, ¿no? Esto no lo dijeron. Tenían claro que son esos, que eran esos tres. Algunos de esos tres, con las venas saltadas, se pegaron un desastre, ¿no? Y un momento. Primera cuña publicitaria. Las matemáticas no son democráticas, las matemáticas no se votan, las matemáticas se miden. Son lo que tienen que ser, por eso me gusta la matemática, porque les importa muy poco nuestra opinión, son lo que tienen que ser. Vamos a medir, entonces medía yo en la pantalla y era de Lucho, del amarillo. Digo, ¿veis? Como no, con matemática no hay discusión, se mide y se le da que está más cerca y tal. Ya está resuelto. Digo, pero cada vez que tiremos un caramelo hay que venir con una regla a mirar quién es el que está más cerca, pues la piñata sería aburrida. Entonces lo que hacemos los matemáticos es resolver este problema de la siguiente manera. Pintamos en el suelo unas rayitas que lo que hacen es delimitar la zona de influencia de cada luni, ¿no? La zona de influencia que por supuesto está hecha con mediatrices antes de tirar los caramelos. Y ahora cuando cae un caramelo, pues simplemente hay que ver en qué región ha caído y ya para él, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese caramelo es de Lucho, lógicamente, que era el favorito de mi hijo, Salvador. Y bueno, iban cayendo caramelos y es Lubina, no sé qué, no sé cuándo. Yo creo que todos lo disfrutaron, posiblemente no se acuerdan de lo que eran, pero bueno, entendieron lo que eran el diagrama de Voronoi, ¿no? Que es una aplicación que es el diagrama de Voronoi, es el lugar geométrico de los puntos del plano que están más cerca de tu región de Voronoi, si eres un punto, es el lugar geométrico de los puntos que están más cerca de ti que de ningún otro, ¿vale? La única polémica fue que, ¿y se caen todas las rayas? Digo, pues se parte el caramelo por la mitad, ¿vale? Los niños encuentran mucho. ¿Y si caen un piquito son 3 caramelos? Digo, ahí se dan tres caramelos, ¿no? Y tal. Y de hecho, bueno, pues es muy intuitivo y como digo, es un preprocesamiento que se utiliza en un montón de aplicaciones. Porque si tú lees, cuando me dicen, ¿qué hace la geometría computacional? Yo digo, enseñarle intuición a los ordenadores. ¿Qué significa enseñarle intuición a los ordenadores? Pues enseñarle a ver a los ordenadores cosas que nosotros vemos y que ellos no. Por ejemplo, otro problema que podríamos plantear sobre esa nube de puntos, que son lunis, sería decirle a los niños, ¿cuáles son los 2 lunis que están más cerca? ¿No? Pues si le ponemos, medimos la longitud de la arista que los une, como la medida de la amistad, ¿cuáles son los 2 más amiguitos? ¿No? ¿Cuáles son los 2 que se han situado más cerca? Entonces eso es un niño de 3 años, sabe hacerlo si le das una regla. Bueno, no lo sé, pero un niño pequeño, si le das una regla, te dice quiénes están los 2 más cerca. Y un ordenador también. O sea que a ese nivel, un niño y un ordenador hacen lo mismo, medir las distancias. ¿No? El niño con la regla, el ordenador con la fórmula de la distancia, porque le vas a dar las coordenadas. Son iguales, ¿no? Digo, no, el niño lo hace mejor. Porque el niño, seguro, que no va a medir la distancia entre, no sé si señala así, entre Lutecio y Lula. No la va a medir el niño, porque el niño ve que esos no son. ¿Me explico? O sea, el niño va a hacer menos cuentas. Sí, pero el ordenador es más rápido, en complejidad computacional, el mejor es el que hace menos cuentas, tarde lo que tarde. ¿Vale? O sea, que el niño computacionalmente lo hace mucho mejor que el ordenador, porque el niño tiene ojos, tiene intuición. El ordenador no, el ordenador tiene una jarta de coordenadas y lo que hace es calcular todas las posibles parejas, que como sabéis, ¿cuántas posibles parejas hay? Es para beber agua. Oh, mi alumno de informática lo perdono, pero vosotros no, ¿eh? N sobre 2, ¿no? ¿Cuántas parejas posibles hay en un conjunto de n puntos? N sobre 2. A los de informática se lo perdono, ¿eh? Pero N sobre 2, o sea, que son unas hartas de cuenta, porque eso es n por n-1 partido por 2, como sabéis, y eso asintóticamente es n cuadrado, o sea, que si tienes 1000 puntos son 1.000.000 de operaciones, son unas hartas de operaciones. El niño no hace eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que los ordenadores piensen como los niños? El diagrama de Voronoi. Cuando dices, ¿quieres calcular la pareja más cercana? Pues no sé, porque a lo mejor son, yo qué sé, son aviones en un monitor de un controlador aéreo que se interesa saber quién es el que está más cerca posible de pegarse una piña, ¿no? Porque yo me puedo ir a mi casa sin corregir 2 exámenes, pero un controlador aéreo sin aterrizar 2 aviones es más chungo, tiene más repercusión, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los dos más cercanos? Pues calculas el diagrama de Voronoi y ahora lo que hace es calcular la distancia no de todas las posibles parejas, que son del orden de n cuadrado, no son n cuadrado, son n, pero un número partido por 2, pero nosotros le decimos tiene orden n cuadrado. Lo que hago es calcular la distancia entre cada punto y sus vecinos de Voronoi, porque los dos puntos más cercanos son vecinos de Voronoi. Y así le enseñamos, así reducimos el número de cuentas de n cuadrado, de orden n cuadrado, a orden n por el logaritmo de n, que es muchísimo menos. Si no, probad luego con valores de n, muchísimas menos operaciones, ¿vale? Y no se puede hacer mejor. Todo eso lo vemos en geometría computacional, os invito a que estudiéis, a que hagáis una tesis en geometría computacional, que es súper chula. Bueno, y eso está en todas las, en un montón, como digo, de preprocesamiento de problemas, por ejemplo, el que os acabo de contar, o por ejemplo en las aplicaciones que te dicen cuál es el cajero que está más cerca de ti, te dice cuál es, primero te señala el que está en tu región de Voronoi, y luego te señala los vecinos de tu región de Voronoi, y va haciendo como capas de cebolla, utilizando los diagramas de Voronoi, tiene un montón de aplicaciones. Bueno, este es un dibujo ya más bonito, esa es la diapositiva cutre, y esto ya es un dibujo más bonito que ha hecho Raquel García de Molins, que es la ilustradora que me propuso hacer el blog, que al final no lo he presentado. Todos los dibujos son de Raquel García de Molins, que fue la ilustradora que cuando yo empecé a hablar de matemáticas para niños, no la he presentado, pues ella en Twitter me dice, oye, eso que hace que está tan chulo, ¿por qué no le ponemos imágenes? Y fue ella la que tuvo la idea de que los cuentos que yo escribía y que compartía en mi blog llevaran imágenes pues, con sus personajes y tal, ¿vale? Que no lo he contado. Bueno, pues esto es un diagrama de Voronoi, ya una cosa más estándar, como digo, es dar un conjunto de puntos en el plano o en cualquier superficie, ¿no? En cualquier espacio, o sea, también entre dimensiones, en cualquier superficie, tengo una tesis sobre eso. Pues el diagrama de Voronoi pues es la subdivisión del plano que a cada punto del plano le asigna el lugar geométrico de los puntos que están más cerca que de ningún otro, tiene un montón de propiedades también. Por ejemplo, los vértices de Voronoi, si los puntos están en posición general, es decir, no hay 4 puntos cocirculares a la vez ni 3 alineados, los vértices de Voronoi siempre son 3 mediatrices y esas mediatrices se cortan en el círculo que pasa por los 3 puntos que definen ese vértice. Es decir, si yo cojo, a ver aquí, a ver si lo veis, la flechita. Sí, ¿no? Se ve, ¿no? Esta flechita corresponde a esta línea y esta línea, que son este punto, este punto, este punto. Bueno, pues ese es el centro, el circuncentro, el centro del círculo que pasa por todos ellos. Y eso tiene otra aplicación muy interesante cuando quieres localizar servicios indeseables. Hay también toda una rama de la geometría computacional que luego se llama localización de servicios, optimización y localización de servicios, que es muy bonita y muy difícil. Imaginemos que tenemos que colocar un servicio indeseable, que los puntos rojos son pues, núcleos urbanos, por ejemplo, y que queremos colocar algo que es necesario, que lo necesitamos, pero que nadie quiere tener cerca. Una granja de pollos o una central nuclear. ¿no? Y bueno, en Portugal eso no está bien, ¿sabes? Que te hace en tu país, pero lo más cercano, o sea, lo más alejado de todo el mundo. Entonces tienes que buscar un punto en el plano donde colocar la central nuclear de forma que la mínima distancia sea lo máximo posible. Es lo que se llama un problema de max-min. ¿Os suenan los problemas de max-min? Bueno, da igual. Es de todo el punto que esté más cerca de la central nuclear, de la granja de pollo, del McDonald's, de cualquier cosa indeseable, el punto que esté más cerca debe estar lo más lejos posible. Se llama un problema de max-min, maximizar la mínima distancia. Y luego cuando quieres, por ejemplo, ubicar un servicio deseable, que todo el mundo quiere estar cerca, lo que tienes que es que minimizar la máxima distancia, hacer un mini-más, ¿no? O sea, un hospital, por ejemplo, todo el mundo se intenta ubicar un hospital de forma que todo el mundo, todas las poblaciones tengan el acceso lo más rápido posible. Evidentemente, no todos van a estar pegados al hospital. Entonces, el que esté más lejos, el vecino más alejado del hospital, que esté lo más acercado posible. Es minimizar la máxima distancia. ¿Sí? Bueno, pues si yo ahora os doy un conjunto de puntos, olvidado del diagrama de Voronoi, ¿no? Si os doy un conjunto de puntos que son núcleos poblacionales y vamos a colocar un servicio indeseable, ¿dónde lo colocamos? Hay que buscar de los infinitos puntos del plano un punto que consiga ese
maximizar la mínima distancia, que el punto más cercano esté lo más lejos posible. Bueno, se puede tratar como un punto, como un problema de optimización desde el punto de vista del cálculo infinitesimal, por ejemplo, o se puede hacer el diagrama de Voronoi. Y el diagrama de Voronoi, la solución es la misma. El diagrama de Voronoi lo que te dice, colócalo en un vértice del diagrama de Voronoi. O sea, en este vértice que os he señalado antes, si lo coloco en el centro de ese círculo, esos tres son los que están a la misma distancia de él, ¿no? Y los demás están más lejos, ¿sí? Solo esos 3 puntos, porque dentro de un círculo de Voronoi, bueno, es que él tiene muchas propiedades de diagrama de Voronoi, dentro de un círculo de Voronoi no hay nadie más. Están los 3 que han definido el vértice en el diagrama. Entonces, si yo pongo aquí lo puedo hacer con la mano, no lo llevo. Si yo pongo ahí el hospital, la granja de pollo, pues el indeseable, los que están más cerca, ¿quiénes son? Los 3 que definen ese vértice, que están a qué distancia, al radio. Bueno, pues el diagrama de Voronoi, o sea, el procedimiento que utilizamos es calcula todos los círculos y coge el más grande. Y en tormedio planta el servicio indeseable, ¿no? El otro se hace con otra estructura, pero todo ese tipo de problemas son problemas de geometría computacional que a mí por lo menos me cautivaron y me siguen cautivando. Bueno, sigo adelante porque voy a llegar a los escutoides. Pues un día, cuando ya estaba dedicándome a la divulgación y eso para niños, ¿no? Para niños y adolescentes, pues empecé a ir a los coles, porque me invitaban a ir a los colegios, a dar charlas, a hacer talleres con los niños, me lo pasaba pipa. Por ejemplo, yo decía a mi niño, estos son mis niños con los grafos, por Dios, se nota que están muy estimulados, ¿no? Y luego fui a hacer grafos con niños de quinto, de cuarto, de primaria, y me di cuenta de 2 cosas, que a todos los niños les encantan los grafos, a mis hijos les encantaban los grafos, y les siguen encantando, creo, o no lo dicen para que no para poder seguir pidiendo Bizum. Pero todos los niños les encantaban los grafos, y yo decía, mis niños son muy listos. No, todos los niños son muy listos. De hecho, son más rápidos que mis estudiantes. Y no porque mis estudiantes sean malos, sino porque como ellos no tienen herramientas en la cabeza, esa es mi teoría, no es nada científico, es mi impresión, vosotros si os pongo un problema, seguro que empecéis a buscar que en la pedazo caja de herramientas que tenéis ahí dentro de matemáticas, qué herramienta podéis utilizar. O sea, es la adecuada para ese tipo de problema. Los niños solo tienen una herramienta, que es la lógica y jugar. Y la lógica de jugar es lo que la herramienta, o sea, la lógica de jugar, probar, intentar y tal, es con lógica e intuición es la herramienta primera para resolver un problema en grafo, luego te sabe más cosillas, ¿no? Bueno, pues me empecé a escribir en este blog un año más tarde, Naucas, que es un blog de colaborativo, donde colabora mucha gente. Me dijeron, escríbanos algo. Digo, pues voy a contar lo de Voronoi, porque si los niños de 3 años se enteraron, lo voy a contar por los adultos. Bueno, y lo que descubrí, que me enrollo mucho, es que cuando fui a dar los talleres y tal, es que había muchos niños y muchos maestros que le tenían miedo a las matemáticas. ¿Vale? O sea, que te encontrabas con niños de 5 añitos, 6 añitos, y dices, a mí que no me gustan las matemáticas. Y yo decía, ¿y tú qué sabes? Si tú no estudias matemáticas, ¿tú qué sabes sumar? Eso no es matemática. Y luego, cuando vi 2 cosas muy tristes, ¿no? Bueno, varias. Una, los maestros que le tienen ansiedad, maestros que tienen que enseñar matemáticas, pero ansiedad ante las matemáticas, niños y niñas desde muy pequeños con ansiedad. Y otra cosa a la que yo era una negacionista absoluta, era a que las niñas les gustaran menos las matemáticas que los niños, porque yo decía, yo soy una niña y me gustan, ¿no? Pero luego me di cuenta que a partir de tercero de primaria, muy prontito, las niñas empezaban a separarse del grupo que participaba en matemáticas, ¿no? Y bueno, supongo que es una cuestión cultural o educacional, porque la matemática la hacemos con esto, no se hace con el pete o la vulva, ¿no? O sea que, pero bueno, y entonces dije, a los niños no les gustan las matemáticas porque a los mayores no les gustan las matemáticas, matemáticas para todos, ¿no? Y esto fue lo primero que escribí y bueno, contaba todo esto. Contaba también la historia de Jon Snow, que no llego lo he escrito y más rápido. La historia de Jon Snow, Jon Snow no es el del muro, es un médico británico, ¿vale? Este hombre no iba a ir con las plumas teriscando. La historia de Jon Snow es el primer registro, lo cuento muy rápido. ¿Hasta cuándo tengo? ¿Hasta la 1? Vale. Pues, ¿no conocen la historia de Jon Snow? De este Jon Snow. Pues es muy interesante porque este señor era un médico británico, inglés, y en el siglo XIX este es el primer, digamos, registro que tenemos del uso del diagrama de Voronoi.
y fue en una epidemia, ¿os suena, no? Bueno, pues en el siglo XIX, en los 1800 y pico, no me acuerdo del número, yo los números los llevo regular, soy más de puntos y cosas, ¿ves? Hay rayas, de rayas de líneas, que al decirlo, había una imagen muy chunga, de puntos y líneas. De hecho, en un instituto una profesora me riñó porque dije, los grafos son puntos y rayas. Y la profesora de dibujo dice, llévate no sé cuánto tiempo que las niñas digan rayas, que se dice líneas. Digo, perdón. O sea que, puntos y líneas. John Snow, Londres, 1800 y pico, ¿vale? Hay un brote de cólera que estaba matando allí hasta el apuntador y que se extendió por la ciudad y que cuando empezó aquello la gente no sabía o no se tenía claro cómo se propagaba la enfermedad. ¿Os suena, no? Suena, ¿no? Que habéis vivido tantos momentos históricos, qué suerte habéis tenido. A ver si no voy a la guerra, no, es broma. Eso digo yo, mi alumno estudia, pues se los llaman para la guerra. Y no estudian. Es broma, no sabían cómo se transmitía la enfermedad y había dos teorías más o menos aceptadas por los médicos de la época. Una que era la teoría del miasma, que el bichito que producía el cólera iba por el aire, ¿no? Como los aerosoles y cosas así, no exactamente los aerosoles, sino que estaba flotando en el aire. Y otra teoría era que era por contacto físico, contacto con un enfermo de cólera, con su ropa o con las cosas que haya tocado alguien que tuviera cólera. Y John Snow lo que se puso a observar y lo que hizo en un mapa, esto es una réplica del mapa de John Snow, lo que se puso es a señalar dónde moría la gente, o sea, a ubicarlos geográficamente dónde moría la gente. Entonces veis ahí cuadradito, pero los cuadraditos son muchas rayitas negras, ¿no? O sea, que donde hay un cuadradito que murió un montón de gente de la familia, ¿sí? Y entonces lo que se dio cuenta es que lo que observó es que las muertes estaban muy concentradas geográficamente. Con lo cual eso pues chocaba de frente con la teoría miasmática, porque no va a ser que el bicho va por el aire por Londres, llega a una calle y dice de aquí no paso, ¿no? O sea, el aire se hubiera expandido por toda la ciudad y no se queda en un barrio. Y también chocaba mucho con la teoría del contacto con prendas y enfermos de cólera, porque es igual, ¿qué pasa? Que los de este barrio no se habla con los del barrio de al lado, o sea, nadie tiene amigos en el barrio de al lado. Entonces él primero observó eso y lo que hizo fue centrarse en los hábitos y costumbres de la gente que moría de cólera pero que no estaba en esa zona, porque había algunas personas, no todo estaba ahí, había algunas personas que morían de cólera pero que no vivían en la zona y esos eran los casos que él quería estudiar, porque eran los que le podía dar alguna pista. Y entre todos los casos hay un libro sobre el tema, no me acuerdo cómo se llama. Hay un libro solo sobre esto, ha salido el año pasado, creo. También la podéis leer mientras de Nauca, gratis, pero bueno, aquí está más elaborado, lógicamente es todo un libro. Entre las personas que visitó Jon Snow, fue una señora que murió muy lejos de la zona, la más apartada de la zona, digamos, donde estaba muriendo la gente. Se presentó allí, bueno, visitó a su familia, la señora estaba muerta, y le preguntó por sus hábitos, ¿no? ¿Qué hace tu madre? No sé qué, o tu tía, yo no sé con quién habló, también te lo digo. Y entonces, pues, le dijo, ella ha vivido aquí, no sé cuánto, y dice, no, ella, para saber si había vivido en la zona. Dice, ella no habrá vivido en la zona de tal, ¿no? Y dice, no, sí, mi madre vivía allí, pero bueno, mi madre, se me lo estoy inventando. La señora, ella sí vivió allí, pero hace más de 50 años que vivía allí. De lo que pasa, bueno, los de 50 años que me lo estoy inventando, hace muchos años, es que sí, de Corea somos así. Hace muchos años que mi madre ya no vive allí. Y dice, dice, ya vive aquí y tal, dice, pero sí que tiene amistades con gente de allí, dice, porque hay un frutero, un verdulero, de estos que llevan el carro con la fruta, que como va por toda la ciudad, dice que siempre mi madre le sigue comprando a él cuando pasa, dice, de hecho, hay una fuente en la calle en Broad Street, que a mi madre le gustaba mucho el agua de la fuente de Broad Street, porque claro, no había grifos de agua corriente, había agua en la calle, y él siempre le trae una garrafa de agua de la fuente de Broad Street,
y porque mi madre o mi tía, quien fuera, le tenía mucha fe al agua porque le venía muy bien para los dolores. Y bien, es verdad que se los curó, todos. Entonces el problema empezó a sospechar que era el agua. Y efectivamente hizo, eso es el diagrama de Voronoi, claro, dentro de una ciudad, ¿no? De la zona más cercana a una fuente, a la fuente de Broad Street. La gente estaba, la gente, o sea, la mayor concentración de muertes estaba en la zona de influencia, en la zona de Voronoi, de la fuente de Broad Street. Y de ahí la cerraron. De hecho, todos los años hacen en Broad Street hacen acto alrededor de la fuente, porque ahí se descubrió cómo se transmitía el cólera se transmitía por agua, y se lo encontró con esto. John Snow, es verdad que no le llamó región de Voronoi, porque Voronoi no había nacido, pero era la primera vez que se ha utilizado ese concepto de zonas de influencia. Esto, si le queréis enseñar a los niños, yo a los niños les enseñé a hacer el diagrama de Voronoi, este hombre lo explica mejor. Este señor está en japonés, pero como tiene un acento muy fuerte de Sendai, os lo voy a decir yo en español. Por si queréis ver cómo hacer diagrama de Voronoi con niños, que también se puede hacer. Lo voy a quitar. Bueno, da igual. Este señor va a hacer el diagrama de Voronoi. Bueno, esto también lo contaba en pintura. Cuando compite en igualdad de condiciones, también dibuja el diagrama de Voronoi perfecto, ¿no? Borra un poco la pintura. Sí, que tiene un pulso porque es paralelo. Achurra uno antes que otro. Y efectivamente uno dice, bueno, pues sí, pues eso es un diagrama de Voronoi, o no. Vamos a comprobarlo en plan, cada gota de pintura tiene que tener exactamente la misma cantidad del centro, y así como lo enseño yo a hacer lo diagramas. Coge 2 puntos, coge un papel que no es gordo, y así se calcula la mediatriz. Así. Ya tienes marcada la mediatriz entre los 2 puntos. Está explicando la mediatriz, supongo. Aunque soy de Corea del Río, que estamos hermanados con Japón. Y ahora, pues nada, con un reto, como dice mi sobrino, Voronoi, lo pasaron muy bien. Tiene un vídeo, alguien aquí entretenía haciendo el diagrama de Voronoi. Y ahora, sí, la pintura. Sabe calcular mediante. Esto tiene que ser muy complicadísimo porque es que yo no me imagino bajar eso en paralelo. Eso. Hombre, no sale perfecto, pero no estamos con pintura. Más simple y más cutre hacerlo con la casita. Es que igual es que como lo hicimos nosotros, hicimos el diagrama de Voronoi con la casita, o sea, con el papel, luego pusimos el papel, un plato transparente encima, los lacasitos o M&M's o el caramelo que sea, del Albi, con el caramelo de colores, le echáis agua y el colorante se disuelve y si pone el agua que no esté demasiado fría mejor porque se disuelve antes, y luego se ve dibujado el diagrama de Voronoi. Lo que pasa es que este diagrama de Voronoi a cabo de un rato es marrón, porque los colorantes siguen mezclándose como la plástica al final, ¿no? Pero los niños se lo pasan muy bien. Yo voy más rapidito el caso, bueno, también se utiliza en fútbol. O sea, de hecho, hablando ¿os gusta el fútbol alguno? ¿Lo veis alguna vez? Porque en los partidos de fútbol ya empiezan a poner datos de envolvente convexa, de la convexal, sí, porque es que se utilizan para analizar las partidas, la envolvente convexa, el diagrama Voronoi, eso está hecho sobre un partido, entonces para ver qué equipo está mejor posicionado. Pues no sé, Granada de qué color viste, no sé, rojo, todo blanco como Sevilla, como Sevilla o como el Atlético. Como el Atlético. Bueno, pues imaginaos que el rojo es el Granada y el azul es de Eibar, que mi hijo, el matemático al que queremos es de Eibar. Pues pintamos la zona de Voronoi y ¿qué equipo está mejor posicionado? Pues el que tenga más área de influencia, ¿no? Porque en ese área el que manda es él.
Pero no solo eso, sino además, aquí el equipo azul, el Eibar, lo siento, estaba mejor colocado que el Granada, sino que además la región del Eibar es conexa todo el rato. O sea, se pueden hacer pases en zonas del Eibar todo el rato, mientras que el Granada tiene varias componentes conexas. Y sí, ¿dónde está esto? Aquí. Y para hacer un pase entre este jugador y tienen que atravesar la zona azul. O sea que hay un juego también, se llama Borono Game, tampoco que lo matemos, pues yo no lo he hecho, que se trata de jugar contra un contrincante, gana el que tenga más área. Entonces tú pones tu primer punto, pues yo que sé, azul, todo azul. Ahora vengo yo, pongo mi punto, se dividió en azul y rojo, y se trata de ir buscando dónde colocar los puntos para que tú al final, cuando acabe no sé cuántas tiradas son, o sea, es online, ¿no? Quien ha ganado el que tenga más área, ¿no? Y eso pues también, aparte de jugar, lo podéis pensar como una estrategia de mercado, ¿no? ¿Dónde pongo mis tiendas? Pues yo qué sé, yo tengo una tienda de videojuegos, Game, y yo tengo otra que no me es otro nombre, pero Game 2, Game 2, y quieres competir, ¿dónde tengo que colocar mi tienda para que haya más gente más cercana a mí? Evidentemente luego hay otras condiciones de contorno, como son las ofertas, las campañas publicitarias y tal, pero la cercanía también es un valor importante, ¿no? Salvo que el otro contraataque, pues eso tal. O sea, que tiene un montón de aplicaciones, se puede hacer diagrama Voronoi no solo de puntos, también de objetos, y de hecho se hacen pues para diseñar rutas de robots. Si quieres, si esos cacharritos rojos, esas elipses rojas que aparecen ahí, son objetos que están en una escena que tú tienes que, pues no sé, una escena de guerra o yo qué sé, o de que no quieres entrar con personas, quiere entrar un robot, ¿por dónde mandas el robot para que no tropiece? Por las líneas del diagrama de Voronoi. Está en todo momento lo más alejado posible de los objetos, ¿no? Y también se utiliza esa misma idea cuando quieres, pues tienes por ejemplo submarino sin teledirigido, ¿no? Que no va nadie dentro, tiene que evitar las costas. Bueno, pues las costas las punteo, son los objetos, hago la región de Voronoi y cuando llega a una zona rocosa, pues ¿qué ruta le indico a mi teledirigido? Pues la ruta de las líneas de Voronoi, porque si va por la línea de Voronoi siempre va a ir lo más alejado posible de los puntos por los que está pasando, de los puntos más cercanos en ese momento. De hecho no lo tengo aquí, pero si miráis el ataque a Pearl Harbor, la ruta que siguió la flota japonesa, había 4 bases allí, no me acuerdo de los nombres, me acuerdo solo de Pearl Harbor por la triste historia, y lo que si veis la ruta de la flota japonesa, pues calcáis el diagrama de Voronoi de las 4 bases estadounidenses que había allí, fueron por la ruta de Voronoi hasta cierto punto, porque por la ruta de Voronoi no te puedes acercar nunca al centro, y la miráis, está calcada, ¿no? O sea que también para cosas malas se usan los diagramas de Voronoi. Esto también lo podéis usar, yo que sé, estáis en una fiesta legal, ¿eh? Todos esos perejiles, con un aforo y tal, y tenéis que ir al baño y dice, oye, ese me cae mal, a ese le debo dinero, ese no lo soporto, ese seguro se quiere no sé qué, ¿por dónde voy al baño que no me vea nadie? Pues tú haces mentalmente el diagrama de Voronoi de las 4 personas que quieres evitar en la fiesta y caminas siempre por las aristas de Voronoi. De nada, ¿vale? Bueno, pues entre las personas que leyeron ese artículo no, bueno, se llama artículo, esa entrada, no se llama artículo, ¿no? En un blog. Os recuerdo que yo venía de contarle los Voronoi a los niños para que no os perdáis, esto es previously yo os había contado lo de los diagramas de Voronoi para los niños, que luego ya dije hay que contarle matemáticas a todos los mayores, y ese fue mi primer artículo para mayores, o sea, para adultos, en el sentido de que ya el lenguaje pues no era de cuentos, sino era un lenguaje de hablarle a una persona mayor, mira, para qué se usa el diagrama de Voronoi, así se calcula. De hecho, en otro artículo posterior conté cómo se calculaba, utilizando el paradigma del divide y vencerás, ya una cosa, o sea, que es una cosa que la gente puede hacerlo doblando papelitos, que está muy bien, porque los niños se lo pasan muy bien. Los niños, para mí, cuando yo digo niños, son personas que no saben matemáticas. Pueden tener la edad de mis hijos entonces, pueden tener mi edad, pero no haber tenido acceso a la educación, o la de mis padres, que no han visto nunca matemáticas. O sea, para eso son para mí niños, gente que no tiene conocimiento de matemáticas. Y si se lo pasan muy bien, es muy divertido, ¿no? Como la primera vez que multiplican matrices, que dices tú, qué chulo, ¿verdad? Y a la segunda no tanto. ¿Vale? Bueno, pues entre las personas que leyó ese artículo, esa entrada, perdón, de divulgación, estaba este señor Luis Mascudero de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla,
que él estaba trabajando con células, ¿no? Bueno, él es biólogo celular y está especializado en biología del desarrollo, cómo crecen las células, cómo se van creciendo los distintos órganos de nuestros cuerpos, cómo se van formando a partir de las células. Ese es su trabajo. Y él ya estaba estudiando, él y su grupo de biología, estaban empezando a estudiar sobre diagramas de Voronoi, porque a ellos les sonaba que lo habrían visto en algún sitio, que había biólogos celulares que ya usaban los diagramas de Voronoi para describir las células. Y bueno, se encontró ese artículo de divulgación y dijo, ay, mira, pues hay una chica, claro, como no salía la foto, hay una chica en España que trabaja, porque yo decía que había hecho mi tesis sobre eso y tal, ¿no? Que trabaja en diagrama de Voronoi, pues le voy a preguntar a ella, ¿no? Pues si nos podemos reunir y que ella me lo explique, ¿no? Que es una cosa, se llama una colaboración. Y luego cuando buscó las coordenadas de esta chica, pues resulta que esa chica estaba trabajando, pues no sé si son 8 minutos andando desde mi despacho a su despacho, pero nunca nos habíamos cruzado en el campus de Sevilla, donde estamos nosotros, está la Escuela de Informática, Matemática, Física y Biología, o sea, estamos todos allí juntos, ¿no? Pero no revueltos. Ahora sí, revueltos, que como cosa buena, que interactuamos, pero yo no sabía lo que hacía él con su biología, ni por supuesto él sabía lo que yo estaba haciendo con mis matemáticas. De hecho, bueno, en aquella época yo no estaba ya con los diagramas de Voronoi, pero bueno, lo había estado, ¿no? Y porque eso es un poco lo que pasa en la universidad. Yo no sé vuestro departamento, mi departamento es muy grande. Hay gente, no es que no sepa lo que está investigando el departamento de lenguaje y sistemas informáticos, que es otro, sino en el departamento de matemática aplicada, mis compañeros que no sé en qué están investigando. O sea que es muy difícil estar al día, sobre todo con toda la diversificación, que hay de matemáticas, menos de biología. Entonces él me dijo, estamos juntos, ¿no? Yo estaba allí con o sea, yo vivía mi mundo súper feliz ya, empezando a hacer divulgación con mis grafos, con mi diagrama de Voronoi, y él está con sus moscas allí, con sus moscas de laboratorio, no es que vaya con moscas, a mí una imagen que es muy lindo, muy limpio, muy aseado. Él estaba trabajando con su mosca de la fruta porque ellos trabajan para estudiar biología del desarrollo, usar la mosca de la fruta, que sorprendentemente, esto lo he aprendido gracias a Luis Mascudero y a su equipo, son muy parecidas a los humanos. O sea, tienen un montón de genomas idénticos, o sea, común con el humano, y además pues, para biología del desarrollo es fantástica, porque las moscas nacen, crecen, se reproducen y mueren muy rápido. Con lo cual, estudiar la vida de una mosca de la fruta, ¿sabéis qué es la mosca de la fruta? La que le sale la fruta cuando está un poquito pasada, pues eso es muy impresionante, ¿no? Es un bichillo muy chico, muy fácil de tener en el laboratorio todo lo que quiera, nacen, crecen muy rápido y comen unas hartas. No sé, porque cuando cuando nos dan los proyectos y vemos lo que hemos gastado en comida para moscas, digo que son moscas, ¿no? Y tal. Bueno, y son chulas, creo, porque a mí ya no me una vez, bueno, la lié un poco y ya no me dejan entrar en el laboratorio, pero con los chulos que son los laboratorios de biología, que tienen duchas de emergencia. Nosotros no nos ponen ducha de emergencia en el departamento. Digo, yo, ¿por qué no tengo una ducha de emergencia en el departamento? Y siempre dice el director, ¿te va a saltar un grafo? Digo, yo qué sé, pero está súper chula, está así. Pero bueno, voy a seguir. Luis Mascudero. Me dice, nosotros estamos trabajando en desarrollo de, como os he dicho, en biología del desarrollo de células, y dice, y es que de la drosófila, eso es un epitelio de drosófila, bueno, nunca me sale el segundo, la drosófila, eso es un epitelio de drosófila, es la mosca de la fruta, es un epitelio, una biopsia de un tejido muscular humano. Dice, es que si ves las fotos, parece un diagrama de Voronoi. Y dije yo, bueno, claro, y ya había mucha gente trabajando, muchos biólogos sobre ese tema. Y bueno, sí, claro, tiene sentido por lo mismo que la pintura, ¿no? Y lo de los lacasitos, es que si hay competencia leal entre las células crecen, van creciendo, van aumentando como la pintura y como el colorante, y lo van haciendo de forma leal, ¿no? Todos tienen la misma competencia, pues es lógico que salgan los diagramas de Voronoi. Entonces ellos, estudiando los tejidos en 2 dimensiones, estuvimos trabajando con ellos. Este trabajo es de ellos, nosotros los fuimos asesorando, o sea, no aparecemos en los autores porque no tenemos por qué aparecer, porque solo hicimos asesoramiento. Hicieron un trabajo muy chulo donde caracterizaban en función del epitelio o que fuera, pero mirándolo, el epitelio como si fuera un objeto plano de 2 dimensiones. Y los clasificaron, y lo que descubrieron es que sí, efectivamente, coincidían con diagramas de Voronoi, de los centroides y tal,
Pero lo que encontraron, y eso me pareció súper fascinante ya, eso fue ya lo que nos capturó, porque trabajamos Alberto y yo con ellos, y lo que nos capturó fue, bueno, nos capturó, es que era así, es que depende del tejido que estuvieran estudiando, había un patrón en el diagrama de Voronoi. Todos eran diagramas de Voronoi. Pero depende del tejido, tanto si era un epitelio de una drosófila o una biopsia de tejido muscular humano, es que el número de polígonos de cada tipo, no el número, el porcentaje de polígonos de cada tipo se mantenía. Es decir, que si cogías un determinado, no me acuerdo la verdad que he puesto no me acuerdo a qué tejido se refiere, pues evidentemente triángulos pues casi no aparecen en los diagramas de Voronoi de las células, ¿no? Casi nunca, ¿no? Los que más aparecen son los de 6 lados y los de 5 y 7, pero el porcentaje de polígonos de cada tipo, polígonos de 3 lados, de 4 lados y tal, se mantenía. O sea, todos los tejidos de esta parte del brazo, todos tenían esa proporción, se mantenía la proporción. Lo identificaron y además lo que descubrieron, bueno, son imágenes del artículo, aparte de descubrir ese patrón geométrico tan bonito, ¿no? La vida tiene patrones y los tiene un patrón muy bonito, a mí me parece maravilloso, ¿no? El porcentaje de cuadrilátero, el porcentaje va manteniéndose. Aparte, pues servía para detectar, como ellos colaboran, bueno, ellos son parte del Instituto de Biomedicina de Sevilla y tienen acceso a un montón de muestras, ¿no? De forma anónima, por supuesto, de biopsias y tal, pues pueden mirar un montón, ¿no? En la era de los datos, y ahora eso es fantástico para todo, ¿no? Sobre todo para la medicina. Miraban tejidos y todos se iban, ¿no? Lo iban viendo los informáticos, porque en el grupo esto lo hacen 2 informáticos, de una ingeniería que se llama Ingeniería de la Salud, que creo que aquí en Málaga no existe esa titulación, ¿no? Esto no es Málaga, esto es Carnaval. Os voy a contar, en Málaga existe, por eso me lía con Málaga. No, perdón. Voy a hacerte un vídeo para que vean la agencia de inteligencia artificial. Pues eso, ya me he perdido. Pues ellos veían que siempre, ostras, es súper alucinante, ¿no? Y de pronto aparece una biopsia que no lo respeta. Aquí hay muchos cuadrados, ¿no? O hay muchos triángulos para los que debería haber. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha roto el patrón? ¿Por qué creéis que se puede romper de pronto el patrón si todo el mundo lo va cumpliendo y llega uno y dice, este no la cumple? Pregunta para bebé. Porque hay una célula rata. Porque hay una célula que está creciendo más rápido que las demás. Y sabéis cómo se llama eso en biología celular, ¿no? Tumor. Normalmente es un tumor, ¿no? Evidentemente esto es ¿cómo se dice? Una criba primera que luego hay que seguir analizando con los médicos, ¿no? Pero un tumor no es chulo, cuidado con lo que voy a decir, pero es chulísimo que un patrón geométrico, que simplemente medir los porcentajes y tal, que diga, ahí hay alguien que se está comiendo la comida de otros, ¿no? Y entonces está creciendo mucho y provocando unos diagramas de Voronoi que no corresponden con los normales. Bueno, pues eso era todo en 2D. Uy, que me enrollo mucho. Pero claro, los tejidos en realidad son 3D. O sea, los tejidos epiteliales no hay ningún tejido que sea 2D. Son 3D, lo que pasa es que lo vemos 2D porque son muy chiquitillos, ¿no? Tienen muy poca altura. Pero al microscopio, cuando tú miras un tejido epitelial, en realidad lo que estás viendo es algo con volumen, al microscopio gordo, ¿no? Todos tenemos epitelios, son las membranas que recubren nuestros órganos, todos nuestros órganos, y cuando tú lo miras, o sea, si lo miramos al microscopio, esto es 3D, no es 2D, ¿no? Entonces las células epiteliales no son poligonitos dos dimensionales que se pegan, sino son cajitas que se pegan, y lo que vemos cuando miramos tanto la capa de arriba o la de abajo, la capa abisal o la basal, apical, perdón, o basal, lo que estamos viendo sí son poligonitos, pero son las tapas, por así decirlo, de las células. Y las células pues son así, son hasta nuestro trabajo, pues los libros de texto y en artículos de investigación, si miráis cómo se habla de células epiteliales, pues se dicen que las células epiteliales son prismas,
O cuando el tejido es curvado, porque claro, está muy bien, lo de los prismas está muy bien. O sea, imagina, pues yo que sé, que cojo un montón de prismas de estos magnéticos, los pego unos con otros, hago una torrija, ¿no? Un cuadrado, pero es que ¿cuántos tejidos planos tenéis en vuestro cuerpo? Cero o ninguno, ¿no? O sea, todos los tejidos llevan curvatura, algunos son muy planos, ¿eh? Y sí son prismas. Pero ¿qué pasa cuando el epitelio recubre un hígado? Si tú esa torrija de, o sea, si ese cuadrado de magnético tú lo pliegas, lo intentas plegar, se van a abrir. ¿Qué hay ahí en medio? No puede haber nada entre las células, no puede haber espacio intercelular. Entonces, en esas situaciones, como se veía que el prisma, o sea, perdón, que el prisma, que los epitelios se curvan, no pueden ser prismas. ¿Vale? Dice, bueno, entonces son pirámides truncadas. Y se quedaron muy a gusto los biólogos durante años y años y años y años, hasta 2018. Bueno, no, 2018 lo publicamos. Y Luis Vascudero decía que no pueden ser pirámides truncadas. O sea, porque es que hay, claro, que cuando se está creciendo los tejidos se curvan muchísimo. No tiene sentido. Entonces cogimos a nuestra amiga, la mosca de la fruta, la Drosophila, y lo que hicieron fue, miramos el tubo salival de la mosca de la fruta, porque empezamos con tejidos curvos, pero que fueran muy regulares, un cilindro. ¿Vale? Que además para Alberto y para mí, que hemos estado trabajando en cilindros, esferas, no sé qué, pues es una superficie muy simple, la más simple, ¿no? O de las más simples. Y el tubo de una mosca de la fruta, pues es un cilindro, ¿vale? El tubo de la saliva. Las moscas salivares tienen tubos, o sea, las moscas salivares, digo, las moscas de la fruta tienen tubos salivares, cosa que aprendí yo hace 3 o 4 años, ¿no? Digo, porque las moscas tienen tubos salivares, y me miraron rara, sí. Digo, vamos a tranquilizarnos, que luego voy a preguntar a vosotros tontería de matemáticas y la revancha puede ser muy gorda. Entonces, si pensamos en el tubo salivar de una mosca de la fruta, es un cilindro, ¿vale? Podéis pensar, de hecho, nosotros cuando yo he dicho en los institutos, digo, pensar en un papel higiénico. O sea, si lo miráramos al cilindro, digo, al microscopio, lo que veríamos cuando vemos el tubo de la saliva de una drosófila es un papel higiénico. Por el cartón es el tubo vacío donde circula la saliva, y lo gordito, lo blanco, el papel, sería el epitelio, ¿no? Entonces, lo que se observó al microscopio es esto que aparece aquí. Bueno, todo esto de observar al microscopio parece que es ver y mirar, pero son procesos muy largos y muy complicados. Por eso llamáis a un biólogo que lo explique, yo sé lo que hacía. Teñían las células una a una y descubrieron eso que aparece ahí, ¿no? Que si miraban la célula, o sea, el vecindario, ¿no? De un vecindario de células por la parte del cartón, que es la capa apical, la que está por dentro, pues, por ejemplo, se ve ahí que la capa amarilla, la célula amarilla y la célula azul son vecinas, pero que cuando mirabas por la parte de fuera, por el exterior de la capa basal, se llama, la capa de fuera, pues había cambiado la topología. Ya no eran vecinas la amarilla y la azul, sino que eran la roja y la verde, ¿vale? Y si tú tuvieras frustrum, como pirámides truncadas, las que son vecinas por arriba, son vecinas por abajo, no te permiten ese cambio de topología. Tengo aquí un modelo de 3D, que me han hecho, una impresora 3D, era esto lo que ocurría, ¿no? O sea, imagina, fíjate, ¿veis? Está hecho, tengo un modelo simple porque tengo un modelo pro, pero se me cae de las manos siempre. Se me resbala. ¿Veis aquí un poco de curvatura? No mucha, ¿sí? Se aprecia un poco la curvatura. Pues era esto, ¿no? Pues mirábamos por la capa basal y entonces la naranja y la violeta eran vecinas, pero cuando miraban la capa apical, pues la violeta y la naranja ya no eran vecinas, sino que eran esto. Entonces, ¿qué era aquí? ¿No? Que evidentemente no eran pirámides truncadas, no eran prismas. Y nos preguntaron los biólogos, ahí ya Alberto, ¿qué figura geométrica puede hacer eso? Nosotros pues hicimos lo que se esperaba de doctor de matemática, ¿no? Ni idea, ¿no? Probamos con prismatoides, no sé si los conocéis, intentamos hacer la intersección. Si pensáis en el diagrama de Voronoi, en 3 dimensiones son poliedros, ¿vale? Entonces la intersección de esos poliedros con el cilindro, un montón de cosas, y nada se parecía a lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, no se cumplían las propiedades.
Y bueno, y Alberto y yo dijimos un día, los dos, ¿no? Porque esas cosas las hacemos Alberto y yo, que nos reuníamos para las reuniones, pero vamos, no me acuerdo, un montón de cosas, ¿no? No dábamos con la tecla. Y dijimos un día, bueno, vamos a olvidar todo lo que sabemos de biología celular. Eso nos llevó 4 minutos. Vamos a pensar geométricamente, ¿vale? Porque parece que la naturaleza es muy geométrica. Entonces, lo que hicimos, esto es una diapositiva que también uso para los institutos, pero vosotros no necesitáis tanta explicación, no os ofendáis, pero nos fijamos en los centroides de las células epiteliales, ¿no? de la capa apical, la que va por dentro. Y ahora consideramos por cada centroide el vector normal a la superficie, que en el caso de un cilindro es muy simple, el vector lleva siempre la dirección del radio del círculo, ¿no? El círculo al corte transversal. Bueno, pues la idea es este vector normal en cada capa del epitelio, en las infinitas capas del epitelio, va produciendo nuevos puntitos. Y como yo lo explico intuitivamente para los chavales, digo, imaginad que clavamos agujas en el papel higiénico, ¿no? Clavamos una aguja roja, una aguja verde, una aguja azul, una aguja amarilla, una aguja que mancha, ¿no? Que deja marcado. Entonces, en cada capita de papel, que bueno, en el caso del cilindro del epitelio habría que considerar infinita, pero nosotros no consideramos infinita tampoco, porque no se puede trabajar con cosas infinitas en el ordenador. En cada capa, cuando saque las agujas, voy a tener un punto rojo, un punto verde, un punto azul y un punto amarillo. Entonces, en cada capa, esos cuatro tienen que competir con lealtad. O sea, en cada capa debe cumplirse el diagrama de Voronoi. Entonces, hicimos el diagrama de Voronoi capa a capa. Y lo que íbamos obteniendo, pues en el cartón un polígono rojo, en la primera capa de papel un polígono rojo, otro polígono rojo, los íbamos amontonando, así van creciendo las células, y lo que salía es una cosa muy rara. Nosotros dijimos, si la naturaleza supiera matemáticas, lo haría así, porque es la forma de, en cada siguiendo la normal, ¿no? Que se nos dio por ahí, es la forma en la que iría respetando la competencia en cada capa del epitelio. Y los informáticos, pues con lo que nosotros dijimos, que nosotros no sabíamos ni dibujarlo, también te digo, pues hicieron un modelo 3D, esos son los escutoides, así son de verdad los escutoides, ¿no? Lo que pasa, y los tengo, porque me los hizo el Fab Lab de la Universidad de Sevilla, pero es que se resbalan un montón y no los he traído. De hecho, el día del ICM se me ocurrió sacarlo como era el ICM y se me ve ahí todo agobia sacando. Es que no estuve muy acertada ese día en ningún caso. Esta es la forma que tenían los escutoides, con lo que nosotros decíamos, en un tubo salival, y si quitan la célula azul, bueno, si os fijáis, la célula roja y la célula verde son vecinas en la capa de fuera, en la capa basal, pero, mira para atrás. Pero si vamos separando, bueno, en la capa apical, las que están unidas por abajo son la verde y la amarilla. O sea, voy a cambiar la topología, es lo mismo que esto, pero en pro, ¿vale? Entonces, esta es la forma que tienen estos escutoides que yo os he enseñado, que no son prismas, que son otra cosa. O sea, las caras no tienen por qué ser rectas, pueden ser alabeadas, pueden ser superficies no rectas, pueden aparecer vértices en medio de las caras. El número de caras las caras no son planas, las tapaderitas, y el número de vértices en una de las bases puede ser o no, porque hay escutoides que tienen el mismo número de vértices, porque lo mismo que lo ganan por un lado lo pierden por otro. Esto es, digamos, la imagen, como nosotros decimos, el escutoide de merchandising, ¿no? Para enseñarle de merchandising nada, porque no hemos patentado nada. Pero para enseñarlo, ¿no? Que no eran prismas, no eran nada, eran escutoides, y así fue como nacieron los escutoides. Se llaman escutoides, lo cuento muy rápido porque ya voy fuera de tiempo, por Escudero. Si os acordáis del nombre del biólogo, del jefe del grupo, es Escudero, y cuando estábamos trabajando con los escutoides, pues él decía, en el chat que tenemos, somos 16 personas, en el chat en el grupo de investigación, y decía, no sé qué de los primatoides, y Alberto y yo, no son primatoides, los primatoides existen. Y yo, da igual, no, da igual, no son primatoides. Y entonces estábamos muy pegados. Entonces él, en una charla que dio, me hace mucha gracia, dice, en un congreso de moscas. Un congreso de moscas es un congreso donde se reúne la gente que estudia sobre la drosófila, pero yo cada vez que Luis me dice que va a un congreso de moscas, me imagino un montón de moscas ahí.
Y como soy tan simple, pues me harto de reír. Pues en un congreso de mosca, él hizo un chiste sobre Alberto y sobre mí. Dice, es esta la figura que hemos encontrado y no sabemos, le llamábamos primatoide, pero hay dos matemáticos muy friki en el grupo que no nos deja llamarle primatoide. Bueno, friki yo llamaría riguroso, pero bueno, ¿sabes? Los biólogos son así. Y le tenemos que poner un nombre. Entonces, como él se llama Escudero, uno de los que estaban en el congreso le dijo escutoide. Y eso fue al principio, cuando todavía no habíamos visto, luego tuvimos que buscar los escutoides y encontrarlos. O sea, eso es lo que era nuestra idea. Y nos hizo gracia y le llamamos escutoide durante los 2 años que duró, porque tuvo que seguir investigando otras cosas. Y luego el día que damos el paper el artículo a Nature Communications, que estamos todos escribiendo y cada uno en nuestra parte, dice Luis Escudero, oye, ¿cómo le vamos a llamar a los escutoides? 2 años llevando el escutoide. Y dijimos, ¿todo escutoides? No, sobre mi cadáver se vaya a llamar escutoide. ¿Cómo le vamos a poner escutoide mi nombre, por favor? Y además, porque Luisma es súper tímido. Y tal, dice, va sobre mi cadáver, no sé cuánto. Entonces, un alumno de doctorado de Luisma dijo, ¿lo votamos? Y lo votamos. Y perdió 15-1. Y le llamamos escutoides. Es como tú tienes un bebé, lo llamas Antonio, y ahora llega alguien y dice, ya no se llama Antonio. Vamos a ver, Antonio, ¿dónde está Antonio? ¿Qué ha pasado con Antonio? ¿No? Pero con muy buena suerte, porque Luisma, claro, yo me lo imagino al lado del hangout, del chat, colorado como un tomate, y el nota se puso a buscar una justificación. Es que hay que justificar el nombre. Y nosotros dijimos, por el jefe. ¿Cómo lo vamos a poner por el jefe? Bueno, inventamos la palabra en español y en inglés. En inglés le quitamos la E del principio y del final y dijimos, escrito esto suena en inglés para adelante, ¿no? Porque está guay que te hayas inventado tú la palabra en inglés, ¿no? Y además en inglés, los investigadores de habla inglesa, bueno, o todos los que hablan en inglés, es muy bonita porque es cute, suena como cute, ¿no? Es muy bonito. Y el nota se puso a buscar, le dio por ahí porque, claro, yo me lo imagino colorado como un tomate diciendo, no voy a poner que por mi nombre. Y encontró un escarabajo, no traigo la foto, que en el tórax tiene un dibujito así que dice que se parece a un escutoide, y eso es lo que viene en el artículo, pero con la buena suerte de que, bueno, sabéis que escribes un artículo, lo mandas a los revisores y tal. Bueno, pues con la buena suerte, porque para todo hay que tener suerte, y yo creo que soy una persona que es que tengo una suerte tremenda, aunque eso no es solo mío, con la buena suerte de que uno de los revisores del artículo era un experto mundial en escarabajos, que hay que tener suerte. Y dice el revisor, el señor revisor, dice, a ese no, pero hay un escarabajo en Madagascar, tal como entra a mano derecha, una cosa así, hay un escarabajo en una zona de Madagascar que el tórax sí se parece a un escutoide. Y entonces nos mandó la foto y esa es la, hombre, para hacerle la pelota al revisor, le pusimos la foto del escarabajo, pero esa es la explicación que encontraréis en el artículo, pero se llaman escutoides en honor a Escudero. Y bueno, no lo he dicho, ya luego fueron los biólogos a las células de las epiteliales de la mosca de la fruta y efectivamente no eran estas, era lo que acabamos de ver, pero eran purititos escutoides. Luisma, que es muy pesado en el mejor sentido de la palabra, convenció a un grupo de investigación de la Pablo de Olavide, que estaban trabajando con peces cebras, que ya son vertebrados, de que miraran si sus pececitos tenían escutoides. Y claro, no se trata de que diga, venga, míralo y míralo en un momento, sino de que tienes que gastar reactivos, o sea, se gasta dinero de tu proyecto en mirarle una cosa a que a lo mejor no sale. Y como no sé si sabéis, la ciencia en España está un poquito regular de financiación, pues decía que no tenemos, que de verdad que tenemos un poco reactivo, que no sé qué. Bueno, ahora tienen un paper ellos también en Nature Communication, porque sí, efectivamente, en vertebrados también encontraron los escutoides, y ahí estamos los 16, las 16 personas. Este es mi artículo de investigación que tiene más el índice de impacto más alto, con mucha diferencia de todos los demás, porque en matemáticas no hay ni una revista, vamos, que no la hay. También nos miden con otros parámetros, evidentemente, porque nadie puede tener. No hay ninguna revista de matemáticas que tenga este impacto, este índice de impacto. Eso es la parte guay. La parte triste, si me pone mi triste, digo, en mi artículo, en el artículo que tengo. Y ahora el segundo, que también hemos publicado hace poco de escritorio y también tiene más impacto que cualquiera de matemáticas, porque son revistas que tienen más impacto que las revistas de matemáticas. Pero el artículo que tengo con más impacto no aparece la palabra teorema en ningún sitio, porque es un debate. Es como me decía Alberto, yo decía, esto no es matemática, se llama matemática aplicada. Yo,
pero no hemos descubierto nada nuevo de matemática. Bueno, una figura geométrica, pero no lo hemos, o sea, yo estaba así muy triste, pero bueno. Y yo me acuerdo que llamé a mi madre y digo, mamá, he salido en Nature Communication. Y mi madre, ay, hija, esto es bueno o es malo. Digo, muy bueno, mamá. Pero eso fue el 27 de julio. El 30 de julio estábamos en New Yorker. Eso ya es otro nivel, ¿eh? Y por eso mi bio de Twitter pone que molo infinito, porque yo he salido en el New Yorker por ser matemática, no por ser guapa ni cantar bien y eso tiene mucho mérito, por lo menos para mí. Igual digo, ¡ah, que ahora estamos en New York! En New York lo conocéis, ¿no? Una revista, bueno, en New Yorker, en Forbes, en la Fox, o sea, hasta en la cadena de Trump salimos. Entonces la hablaban de los escutoides en todos sitios menos en Canal Sur. Las dos universidades, eso es cierto, ¿eh? Estábamos en la Fox, estuvimos en Netflix, en un montón de sitios anglosajones, en Forbes, en todos sitios. Y en Canal Sur nadie nos llamó. No somos todos andaluces, pero las dos universidades que han colaborado son andaluzas. Y ya nos llamaron a finales de agosto de ese año porque en Twitter la gente empezó a dar a machacar a Canal Sur diciendo parece mentira, y nos putearon, con perdón, porque estábamos de vacaciones. Ay, ¿nos podía hacer un report? Y digo, estoy en la playa. Total, que bueno, y además no hay nadie en el laboratorio, que también descansamos de vez en cuando. Bueno, hacéis el paripé, como que hay el paripé allí para Canal Sur un mes más tarde casi, ¿no? Pero bueno, salimos a New York, nos hicimos súper famosos, tuvimos nuestro momento de fama. Estos escutoides que estáis viendo todo el rato son nuestros primeros escutoides. Como no tenemos impresora 3D en el grupo porque somos un poco cutres, no tenemos dinero para la impresora 3D, ahora tenemos escutoides de todas las formas, nos lo han regalado el Fab Lab, todo el mundo nos regala escutoides. Esos están hechos con la plastilina de la hija de Luisma Escudero, o sea, lo hizo él con la plastilina de Margarita y luego con el Photoshop le puso las líneas negras. Y dice, madre de mentira que el escutoide que ha llegado al New Yorker es de mi cutre de plastilina, porque dice, pero esto cómo se verá, esto cómo se verá, ¿no? Tal. Y si queréis, esto no es publicidad porque nosotros no hemos patentado nada, si ponéis escutoide o escutoid, si la vais a encontrar de todo. Yo alucino, lo de vez en cuando lo busco, pues por supuesto lapiceros, esta joya, eso me encanta. Son dos escutoides de plata y oro, yo ya voy fuera de tiempo, estoy terminando, de como plata y oro o lo que sea, ¿no? Que la idea es que tú te compras el colgante, no, doble colgante, le das uno a tu crush y entonces cuando me encontréis abracito escutoide, que es tela de hortera, pero con base científica, ¿no? Yo soy una hortera, pero con base científica española, hecho desde España, sin dinero y con mucha pasión, sobre todo de Luisma Escudero, porque nosotros muchas veces nos veníamos abajo cuando no encontrábamos nada, y Luisma es muy artible, y dice, venga, que vamos a encontrar algo muy chulo. Incluso la marca ASICS, de zapatillas, esto no es muy duro, ¿eh? Si veis estas zapatillas por el precio 170, creo que valen nada más. ¿Veis ahí? La técnica de escutoide gel se caracteriza, no sé qué. Han usado escutoide para los amortiguadores de las zapatillas, porque claro, si la naturaleza lo usa, porque son más flexibles. Otra cosa que no he dicho, luego los físicos, también tenemos físicos, comprobaron que el escutoide minimiza la energía, aumenta la resistencia y hay propiedades físicas. O sea que la naturaleza no lo hace solo por competencia, sino que como sabéis, por ejemplo, que las burbujas, las pompas de jabón son esféricas porque minimiza la tensión, tiene menos superficie y minimiza la tensión superficial, ¿no? Pues en los escutoides también, ¿no? En la labor de los escutoides como estructura. Pues esta gente también nos han hecho una zapatilla, le hemos pedido así España en Twitter 20 veces que nos regale por lo menos una para jefe, pero no nos han regalado, o sea, ahí está. Y bueno, esto sí os voy a hacer publicidad porque esto es un amigo mío que está poniendo una tienda, así que si queréis unos escutoides, pues se lo podéis pedir por internet. Esto sí es publicidad, ¿no? Pero nosotros no nos hemos llevado nada. Voy a terminar con esta viñeta que hizo Raquel García de Molins, que es la ilustradora que trabaja conmigo, con la que hacemos todos los libros y todo, y que ella hizo, dice, mira, queridos, y ella quería, como se dice, simbolizar esto, ¿no? La biología y las matemáticas estaban, o sea, un biólogo y una matemática que estaban ahí como cada uno de sus cosas, uno con sus grafos, otro con sus moscas, y un día, pues, no sé, una serendipia, pues se miraron, ¿no? Igual que yo por un café, se miraron, se unieron e hicieron el abrazo escutoide, ¿no? Encontraron algo muy bonito que escutoide y es una viñeta muy bonita. A mí también me gusta mirarla cambiando biología y matemática por la investigación y la divulgación, ¿no? O sea, yo estaba haciendo divulgación, alguien me miró, me contactó y entonces nos unimos en un abrazo escutoide que fue una investigación que ahora estamos divulgando y que ya tenemos, o estamos empezando a hacer con, ¿cómo se dice?,
contactos para hacer colaboraciones con neurocientíficos, con otras áreas que también ven que pueden haber escutoides en muchos sitios. Mira, ¿sabéis dónde hay escutoides? Uy, me salió el acento de Cádiz. Yo soy de Coria, de Sevilla, pero me salió el acento de Cádiz. ¿Hay alguien de Cádiz aquí? ¿A qué va a salir el acento de Cádiz? ¿Sabéis dónde hay escutoides? ¿A qué es de Cádiz cuando la gente habla así? Me encanta Cádiz, con todo mi amor a Cádiz, ¿eh? ¿Os sabéis dónde hay escutoides? En las granadas. En las granadas. Las pepitas de las granadas tienen forma de escutoide. Así que como estamos en Granada, no se hace el acento granadino. Se descifra la mala folla, pero igual no es el momento. Y polla, ¿no? Pero no. Y queda, se convirtió en el abra. Y lo que más me gusta de este trabajo es pues, un poco esto, ¿no? Que la investigación, vosotros sois muy jóvenes, pero posiblemente los que no lo son, la divulgación ha estado muy, muy, muy mal vista hasta hace muy poquito. O sea, yo cuando tenía el blog al principio me escondía, porque además empecé a salir los medios y digo, ostras, por favor, que no se entere la gente del IMUS, el Instituto de Matemáticas de Sevilla. Y yo cuando me cruzaba con la gente del IMUS hacía así como, tengo un blog, pero lo voy a dejar, lo puedo dejar, ¿no? Y nunca me ha dicho nadie nada. O sea, la gente que me hablaba era guay, pero había mucha gente que no te hablaba que no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Pues entonces, pero la investigación me ha llevado a la divulgación y ahora el año pasado, en 2020, a mí me han dado un sexenio, la universidad, de divulgación. O sea, no es que hemos pasado de mirarla así de reojo como... que ya, yo tengo un sexenio que lo pagan, bueno, no sabes lo que es un sexenio, un tramo que lo pagan con el mismo dinero que un sexenio de investigación, con los mismos derechos con de investigación. Y otra cosa, ya de verdad que esto es la última, que me gusta mucho de esta investigación, la interdisciplinariedad, porque estamos biólogos, físicos, matemáticos, informáticos, y un mensaje, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que me gustaría lanzar es que, pues, que siempre pensamos en grandes matemáticos, pues Hilbert, ¿no? Eminem, nombres así muy gordos y yo no soy Eminem, evidentemente, ni soy Hilbert, pero no es que no hace falta ser Eminem o ser Hilbert, se pueden hacer cosas muy grandes, cosas chulas, tampoco que hayamos descubierto nada muy espectacular, pero se pueden hacer cosas muy chulas juntándose muchos enanitos, ¿no? Me gusta mucho esta frase de Enrique Fernández Borja, que es físico, pero sin embargo amigo, y que dice: la ciencia ya no la hacen gigantes, ya la hacen las montañitas de enano, ¿no? Se pueden juntar montañitas de enano metafóricamente hablando, que, bueno, no hace falta ser, exactamente, no hace falta ser un medalla Fields para... está bien ser un medalla Fields, ojalá, ¿no? Hubiera sido yo, todo el mundo nos gustaría ser un medalla Fields, yo ya no. Pero se pueden hacer cosas muy trabajando con ganas, sobre todo con muchas ganas y incluso con pocos recursos, como ha sido nuestro caso. Bueno, además matemáticas, investigación muy barata, solo hace falta papel, lápiz y un ordenador, ¿no? Se puede hacer cosas muy chulas entre mucha gente. Y también me gusta, pues eso, la mezcla de disciplinas, porque a ver si nos enteramos en este país, yo creo que ya se nos estamos enterando que el conocimiento pues no es una cosa que se guarda en cajoneras, ¿no? Yo soy biología, esto es geología, esto es matemáticas, de hecho en matemática muchas veces esto es topología, esto es análisis funcional, no, el conocimiento no se guarda en cajones, ¿no? El conocimiento es como un vestidor donde tú cuando quieres resolver un problema, el que sea, si soy matemático muy teórico, pues posiblemente no, pero cualquier problema, como yo, que también soy una matemática muy teórica, perdón, cuando uno quiere resolver un problema del mundo, de la sociedad, del mundo real o de cualquier cosa, entra como en un vestidor, ¿no? Donde las prendas, todo está ahí, y tú coges lo que necesitas, quieres ver cómo son las células, si necesitas matemáticas, necesitas física, y eso es muy bonito, me parece a mí, ¿no? Entrar en ese vestidor y cogerlo todo, sobre todo coger matemáticas, porque como yo digo, las matemáticas siempre te pegan con todo, te quedan bien con cualquier traje que te quieras poner. Ahora sí, voy a terminar. Uy, me he pasado un montón. Termino esta última diapositiva, que es una ilustración también de Raquel García de Molins, Raquel Gu, que condensa todo, casi todo lo que os he contado. Ahí estoy yo, que para eso soy la que doy la charla, y para eso Raquel es mi amiga, más que de Luis, con mi camiseta de Somos Todos Escutoides. Está la mosca, por ahí, la mosca de la fruta, el pez cebra, y está el escudo del Betis. ¿Por qué está el escudo del Betis? Pues un homenaje a un tipo, a Luis Mascudero, que es un tipo que evidentemente no ha hecho todo el trabajo, pero sí que ha sido fundamental, ha sido un IP, ¿sabéis lo que es un IP? Investigador principal
como de verdad, como no debe haber mucho en el mundo, ojalá hubiera más como él. Y el homenaje es porque Luisma Escudero siempre se presenta así, dice: hola, soy Luisma Escudero, soy del Betis y biólogo celular. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias. Perdón. Me he pasado 10 minutos, lo siento. No sé si queréis hacer alguna pregunta o queréis comer. No queda claro. Bueno. Sí, una petición. Ah, claro que sí. Si cuando lo proceséis tenéis alguna pregunta, mi correo es súper fácil y aceptamos ideas nuevas y tal. Bueno, no me enrollo más, venga, que tenéis que comer. Es Grima, que es mi apellido, no es un mote, grima@us.es, que cuando la gente que dice, claro, como tu madre te puso Clara Grima, por eso eres matemática, ¿no? La gente es muy graciosa. Pues mi correo es grima@us.es, que es el correo de la universidad, y si queréis más material o se os ocurre una cosa, lo que sea, pues siempre. ¿Vale? Venga, dime. Porque lo que pensaste, ¿no? Es Sí. lo más natural, que Sí. al final quieres conectar, en las células tienen que conectar Sí. una capa con la otra. Sí. Lo hiciste en la... El decir normal. Pero como el cuerpo es como es, habrá escutoides, supongo, donde eso no sea una línea recta. Claro, claro. Bueno, esa es una línea recta porque es el más simple, claro, pero hay o sea, y el... Exactamente, sí, va cambiando la curvatura. Cada capa no es un papel higiénico. Exactamente, es que el papel higiénico, todo el vector normal es siempre la dirección del radio, de la circunferencia, perdón. Pero si va cambiando la curvatura, va a cambiar, el vector normal se va moviendo. Pero todo eso se incluye también. Sí. Claro, este es la explicación inicial, pero tú una capa que va cambiando la curvatura, el vector va cambiando de dirección, el vector normal. Y además, imagino que los climas se aplazan y esos son mucho más resistentes, ¿no? Exactamente. Y utilizan menos. De física no me pregunta, ¿eh? Porque sé tanto como de biología celular, pero bueno, creo que un poco más, pero no tanto. Pero es la que minimiza la energía. De hecho, lo que voy a comentar así muy rápido, pero es que me da ya cosa porque es la hora de comer. En el último trabajo que hemos publicado, no en Nature, pero también, no me acuerdo, en otra muy buena, pero no me acuerdo. Bueno, no sé, en otra muy buena de biología. No me acuerdo el nombre. Perdóname, es que me levanté a las 6 de la mañana, hoy va a venir a Granada. Lo que estábamos estudiando es, pues, intentando buscar una especie de fórmula de Euler, ¿no? Para los escutoides, ¿no? Para los tejidos epiteliales y tal. Y resulta que, bueno, si tú hemos hecho simulaciones matemáticas, ¿cuántos escutoides tenían que salir? No cuántos escutoides, perdón, cuántos vecinos, ¿no? ¿Cuál es el número medio de vecinos esperados, como el teorema de Euler para el plano? Y, bueno, no es un teorema de Euler, es un teorema nuestro, pero es inspirado. Euler's style. Y entonces lo que nos ha llamado mucha atención es que las predicciones matemáticas no coincidían con lo que estaba pasando, con el número de vecinos que encontrábamos. Siempre había menos de lo que las matemáticas predecían, simple y llanamente que tenía que haber. Y lo han explicado los físicos, ¿no? Es un problema de energía, ¿no? Cuando tienes muchos vecinos necesitas más energía. No me preguntéis mucho los detalles, pero yo os paso el paper, también lo hemos pagado, lo tenéis abierto. Y es muy bonito, o bueno, es muy bonito, es guay, ¿no? Porque, o sea, es chulo, es interesante, no me suena una palabra, es que tengo muchas clases adolescente todavía. Es muy impresionante, pero que no tengas los amigos que deberías tener, ¿no? Hay una cota, ¿no? Hay un momento que ya el escutoide no puede dejar entrar a alguien más en su entorno. Y luego, bueno, pues hemos empezado y eso es lo que hay, lo hemos publicado. Pero lo que me ha llamado mucha atención es que un poco también nos pasa. Hay estudios ya sociológicos publicados, estudios científicos que te dicen, no recuerdo el número, que nadie puede tener más de 7 amigos, me parece que 7 es el número, pero yo todo lo que diga de número no hacedme caso, yo soy de puntos y líneas, de vértices y líneas. Creo que eran 7, un número muy bajito, pero ahora mismo de verdad es que no me acuerdo. Ninguna persona puede tener más de 7 mejores amigos, ¿no? Entre esos 7 mejores amigos puede estar un familiar.
porque tener más amigos de 7, de verdad amigos, es mucha energía para un humano. Tú no puedes estar pendiente de todas las preocupaciones de más de 7 amigos, de su familia, de sus problemas en el trabajo, de sus problemas de pareja, y si lo pensáis, bueno, soy muy joven y a lo mejor parece que 7 son muy poco, pero 7 son mucho a partir de cierta edad. Y es verdad, ¿no? Porque de hecho yo muchas veces a mi mejor amiga, que fue la que me mandó a hacer medicina computacional, hablar de mi mejor amiga, es que muchas veces me da dolor, digo, no me he enterado que te ha pasado esto, ¿no? Y es que claro, con la vida adulta, donde ya no solo hay que estudiar, que también, sino otras cosas, es mucha energía. Entonces, no recuerdo el nombre del sociólogo, eso lo puedo pasar todo por correo, toda esta información, y es muy bonito que los cutoides son como las personas, hasta aquí, no, de amigos, pero ya no puedo, no tengo energía para mantener la cohesión en la célula, y los humanos nos pasa lo mismo, ¿no? Llega un momento que no tenemos energía para tener más de, no sé si son 7, la cifra la estoy inventando, pero un número muy bajito de amigos, porque ser un buen amigo en ese sentido de estar pendiente de todo lo que le pasa a la otra persona requiere mucha energía. Y eso es muy chulo, muy bonito, muy poético, ¿no? Bueno, las matemáticas son poesía. Pues si no hay más preguntas.